están las homologaciones hechas, se hacen las impresiones de los mismos, de ser necesario, o en su defecto, ellos envían, si la persona no está en el estado, me gusta más trabajar con la que está aquí en el estado porque me los puede entregar en persona y con esas ya traducciones hechas, entonces yo lo que hago es armar todo el paquete que se tiene que enviar con todos los aranceles, fees, pagos, sellos, todo lo que hay que hacer y ese paquete se suele enviar a las oficinas centrales de NACE que quedan en Wisconsin. Antes de entrar a la universidad a trabajar, hasta en Maracay ya me habían conocido y ya me había expandido y tenía muchísimos grupos y tengo miles de fotos con miles de gente que hoy en día son médicos, hoy en día son odontólogos, pero pasó algo, empezó el problema político en Venezuela, entonces eso fue proyectos políticos, problemas, no sé qué, marchas. De hecho, muchas de las marchas eran enfrente de mi casa. La gente evidentemente tenía miedo. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, donde cada domingo a las 7 de la noche estamos con la mejor intención de conectar con personas que traemos para expresar su historia, para que a través de sus experiencias logremos conectar y sentir esa empatía necesaria para entender los procesos que se viven y que también pueden ser instrumento para nosotros guiarnos en nuestro propio proceso y pues ser más compasivo con lo que vivimos y entender que estamos yendo por un camino adecuado, que es normal tener esas subidas y bajadas en la montaña rusa de las elecciones de vida. Sin embargo, pues la intención es brindar un poquito de perspectiva, ampliar la mirada, ver que existen otras maneras de ver las cosas que probablemente nos puedan ayudar el día de hoy. Como cada domingo, pues traigo invitados que ha tenido desde la migración, una persona, es venezolano. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo lo que finalmente logró hacer con todo lo que le estaba pasando y ahora terminar brindando un servicio que permite que las personas que venimos de otro país pues tengamos posibilidades abiertas y que podamos entender que las cosas pueden ser diferentes y que no necesariamente la historia de los demás puede ser la nuestra, que podemos dibujarla de la manera más conveniente siempre y cuando reunamos los recursos necesarios para ello. Hoy vamos a resubir en tu podcast En Contraste a Pastor Colmenares. Bienvenido, Pastor. Buenas noches. Mariale, ¿cómo estás? Feliz noche, gracias por la invitación y por tan bonita presentación, la verdad. Ujú. Sí, bueno, es lo poco que he podido recopilar, sin embargo, como digo, trato de que haya algo que siempre me conecta con el invitado, que yo digo, bueno, si podemos conversar de eso, creo que puede ser un material que alimente o que cree por lo menos esa semilla de curiosidad para que las personas intenten hacer algo diferente. Desde tu punto de vista, puedo tener la parte de la migración, la parte de la transformación o del cambio que tuviste externo, de venirte de Venezuela para acá, cuando todo aparentaba estar muy bien allá. Bueno, y venir solo de visita y después decidir quedarte y emprender. Yo siempre digo que no desde cero, porque siempre hay una experiencia que respalda, sin embargo, intentando cosas nuevas en un país diferente, con un idioma diferente, y pues te has abierto las puertas y ya tienes varios emprendimientos andando, lo cual es importante resaltar el día de hoy. Poco a poco vamos a ir desvistiendo todas estas cosas que has hecho, vamos a ir dándole forma y color a todos tus procesos de vida. Sin embargo, pues no puedo dejar de empezar el episodio con la pregunta reglamentaria, con la pregunta número uno que se suele hacer en los podcasts, que es, ¿quién es Pastor Colmenares si no fuese odontólogo? Si no fuese la persona que capacita actualmente y que presta un servicio en particular, ¿cuál es esa identidad que tiene Pastor que puede permanecer en el tiempo aun cuando hagas diferentes cosas? Bueno, un esposo, un padre y una persona que trata de ser perseverante a pesar de que la adversidad a veces quiere que uno lance todo por el carrizo viejo. Bueno, una respuesta bien concreta porque creo que lo tienes bien claro de Casi, no acuerdo a las tengo, cosas. eso es lo que soy. Entonces, eres una persona perseverante, una persona Intento disciplinada, puede serlo. ser. Ujú. Mira, trato de ser disciplinado, pero muy desordenado. Eso sí, sí te soy. Es decir, hago las cosas que tengo que hacer, pero siempre hay un desorden o un desastre de por medio, siempre. Solo En tú todas. entiendes cuando las cosas están yendo bien, aunque nadie entienda lo que está pasando.
Sí, porque tú sabes que existe, por ejemplo, una cosa es ser eficiente y otra cosa Ujú, es ser eficaz. Cuando tú eres en las dos cosas, tú logras el objetivo. Tú eres eficiente y eres eficaz. O sea, siempre logras la meta. La diferencia está en los recursos que tú inviertes en el proceso. El eficaz llega a la meta, logra el objetivo, pero lo hace gastando muchos recursos, con trasnochos, ujú. pierde dinero, gasta un montón de cosas, mientras que el eficiente también logra el objetivo, pero lo hace gastando la menor cantidad de recursos. Yo me pudiera calificar como el eficaz. Hago las cosas, pero un desastre, pero al final puedo hacerlo o hasta este momento he podido lograr las cosas que me he propuesto. Me gustaría Fíjate, llegar a ser eficiente, a hacerlo con sí, el menor. es un análisis interesante, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que trato de traer en cada episodio es aterrizar conceptos. Y esto es una manera bien fresca de hacerle entender a la gente. Eso es un área que a mí me tocó mucho tiempo entender, ¿sabe? Productividad, eficacia y Ujú, eficiencia, ujú. ¿no? Entonces, hoy lo dibujamos de una manera diferente, de tal forma que sea fácil de entender. Entonces, bueno, pues tú eres una persona eficaz porque al final logras el resultado, no necesariamente haciéndolo con la Claro, administración de los recursos adecuados. con 4 horas de sueño, el tanque de gasolina casi vacío, no, bueno, pero se logró, ahí vemos. Bueno, Ahí, y eso nos va a dar una bonita idea de lo que vamos a ver hoy, que a pesar de la abundancia de eficacia y la ausencia de eficiencia, has tenido resultados bastante poderosos en un corto tiempo, aproximadamente de 5 años, 6 años sería. Entonces, sí. que hay personas que pues tenemos mucho más tiempo aquí o estamos en el mismo tiempo que tú y no hemos alcanzado lo mismo. Entonces, bueno, hoy vamos a disfrutar de ese recorrido que tú has hecho para no solo poder tener tus propios emprendimientos acá, con tu esposa, incluso, sino que también estás tratando de hacerle entender a las personas que no siempre tiene que ser como te han dicho que ha sido. Que yo creo que te comenté en una oportunidad o las pocas veces que hemos conversado, te dije, bueno, es que tantas personas me dijeron, es que tú no has pasado por lo que nosotros pasamos. Y yo decía, pero es necesario pasar por lo que todos han pasado. Entonces, fue una pregunta que me llevó a buscar recursos y a buscar caminos diferentes para poder evadir ese socialmente deber ser de la migración. Em, Pastor, coméntanos un poquito de ti, eres de Venezuela y ya adelanté que eras odontólogo. ¿Puedes dibujarnos un poco cómo fueron esos últimos años o desde el tiempo que quieras expresar en Venezuela para poder entender lo que comenté al principio, que aún cuando todo aparentaba estar muy bien, pues tú decidiste hacer un cambio este, intencional, o sea, propuesto, fue intencional, tú quisiste propiciar el cambio. Claro, bueno, mira, yo soy oriundo de Puerto Ordaz, viví Ujú, 17 años en Puerto Ordaz, me gradué de bachiller allá, me fui a Valencia para estudiar odontología en la Universidad de Carabobo, ya que yo presenté mi prueba interna, mi prueba de admisión, quedé en la universidad y me tocó pues mudarme a Carabobo, a Valencia, para comenzar con mis estudios de odontología. Yo sabía que quería estudiar algo de ciencias de la salud, lo que me quedaba más cerca era la UDO, que era medicina, pero se rumoraba que la UDO estaba haciendo un desastre, que había muchos paros y muchas cosas. Además de que la carrera de medicina, particularmente en la UDO, es un año más larga. En toda Venezuela es mm, 6 años, pero en la UDO es 7 años. Entonces, yo sabía que quería hacer algo. Hay una universidad privada que creo que queda en Puerto La Cruz, sí, no recuerdo muy bien, y mis papás me dijeron, bueno, este es más cerca de Puerto Ordaz, y dije, bueno, al final voy a estar lejos igual, y la Carabobo es gratis, y además es una universidad pública, es una universidad mucho más reconocida, y terminé en la Universidad de Carabobo viviendo en Valencia 9 años. Mi mm, carrera es de 5 años, yo me gradué en 6 años, pero no porque repetí años, sino porque la universidad entró en paro indefinido. Justo después de la muerte de Chávez, la universidad decidió entrar en paro y bueno, me imagino que aprovecharon eso para apalancarse también políticamente, para intentar empujar muchos cambios. Y la universidad es un año universitario. Si te pasas del tiempo de los lapsos, ya automáticamente pierdes el año. Entonces yo, cuarto año de mm. odontología, lo hice en dos partes, parte uno y parte 2. Me graduó en 6 años y el resto del tiempo estuve en Valencia trabajando como profesor. Fui profesor contratado en la Universidad José Antonio Páez. Daba una cantidad de asignaturas que eran una locura. Prácticamente trabajaba como un profesor privado a tiempo completo. Bueno, todo el mundo lo sabe, la odontología es una carrera complicada, es una carrera que tiene muchos beneficios porque te permite ser tu propio jefe y de alguna manera tú cuando sales graduado de odontólogo
tú eres como un mini empresario. Y de hecho, para Mm, eso te preparan. En la universidad uno ve asignaturas que son mm, de negocios y cómo oh, administrar tú tu propio negocio, porque al final cada odontólogo es su propio mini empresario. Pero eso requiere un consultorio ontológico y un consultorio ontológico es un montón de plata y para nadie es un secreto que Venezuela en esa época económicamente no estaba muy bien. Sin embargo, en el tiempo que yo fui estudiante, yo en el año 2010 que comencé, yo empecé en el 2009 en la universidad, pero como el curso introductorio y todo eso. Yo en el año 2010, yo hice mi primer año de odontología y me gustó mucho una asignatura que se llamaba bioquímica. Y cuando digo me gustó, quiere decir que perdí la cabeza por esa asignatura, me enamoré de esa materia como un locura, al punto de que yo las otras materias las estudiaba rápido para poder ajá, dedicarle tiempo a lo que yo quería, que era bioquímica. Yo lo hacía por gusto, no tenía ningún plan en el camino, hasta que cuando ya pasé a segundo año, incluso terminando el primer año, gente ya se habían dado cuenta que sacaban notas muy altas. Y tú dirás, bueno, pero eso cualquiera lo hace, es una proeza. O sea, no quiero, no quiero sobrevalorarme, pero tampoco quiero infravalorarme. Lo quiero poner en el punto en donde tiene que ser. O sea, es una proeza sacar casi la máxima nota en esa asignatura, porque el resto de las personas medianamente logra probarlo. Cada vez que tengas la oportunidad de hablar con una persona que sea médico, odontólogo, enfermero o analista, pregúntale. Dile, mira, ¿cómo te fue con bioquímica? Simplemente por una pregunta cortita como para iniciar una conversación. Y te van a decir, la odiaba, era súper difícil, eso era en chino, nunca entendía los exámenes. Y yo estaba tan loco por la asignatura, es decir, de amor por la asignatura, que yo comía, vivía con los libros, me compraba todos los libros de bioquímica que podía, que son, bueno, imagínate, son libros así, de este grueso, el Boet, el Drebling, y para mí era como una cosa que es una locura total, y lo reconozco enteramente. Me enamoré de la asignatura, me gustó muchísimo, y la gente empezó a buscarme, mira, ¿me puedes dar clases? Y de pronto yo decía, bueno, mm, sí, claro, y me podía reunir con la persona, no cobraba dinero, sino que les enseñaba a la persona como una explicación corta, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, hasta que empezó a buscarme más y más y más gente. Y las mismas personas me ofrecieron, no, yo te pago por tu tiempo, por favor, porque llegó un punto que yo estaba cansado y no quería hacerlo. Empezaron a pagarme y se empezó a formar como un grupo de estudiantes y empecé a dar clases en la casa de una persona, en la casa, a todas estas. Yo tenía carro en la universidad, siempre tuve vehículo y podía moverme a Naguanagua, podía moverme a San Diego, podía moverme a distintas partes, daba clases privadas y me ganaba algo de dinero que al final era nada despreciable, pero eso fue creciendo, creciendo, eso fue una ola que fue agarrando, 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 hasta que llegó un punto que tenía muchísima, muchísima gente y estaba, eso fue fuera de control. mm. Tuve que ver en la obligación de subarrendar un local. Mi ideal era rentar un local, pero yo tenía 20 años, 21 años y no Yo te iba a me, yo preguntar estaba eso. como en tercer año de odontología, más o menos. Y yo quería rentar un local, pero para yo rentar un local no me rentaban. Me decían, no, tú estás muy niño, tú no tienes dinero. O sea, Mm, ¿qué haces tú? O sea, yo doy clases de bioquímica. Y solo de bioquímica, sí. No, tú no te vamos a no es rentar, rentable. Ujú, porque tú no haces el dinero para pagar esto, no vas a tener cómo pagar el local. Entonces al final tuve que encontrar un sitio que ya era un sitio de cursos establecido, que ya tenían salones, y fui y les propuse, mira, yo te subarriendo estos salones, dame días y fechas, yo te pago. Me pusieron unos montos, los cuales yo acepté, y como no había contrato de por medio, porque no era como un local con la alcaldía y todo este problema, ujú, me subarrendaban el salón y yo daba mis clases. Esto hizo, bueno, eso fue un problema. Yo me estuve mudando muchas veces y estuve buscando muchos lugares para encontrar meter toda la gente que tenía. Mira, yo trataba de hacer grupos de 18 personas y tenía que frenarlo allí. Era así de incontrolable. Yo trabajaba, estudiaba en la universidad y los 3 días que tenía libre, daba clases y en los espacios que tenía libre daba clases. Y llegaba a mi casa a estudiar lo que iba a dar para la clase de bioquímica, que me encantaba, no era como una tortura, para mí era la mejor parte del día ujú, ujú. y estudiaba para mis asignaturas de la universidad para buscar mis pacientes. Mi carrera universitaria fue una locura. O sea, yo, entre todas las cosas que hice, pacientes, atender todo lo que pasa un estudiante de odontología, agregarle además el extra de que en el tiempo libre yo daba clases y estudiaba para poder dar esas clases, eso fue una locura. Un momento clavíspero, súper clave en mi vida, una vez que yo daba clases en una feria de comida en el centro comercial Fin Mm, de Siglo, San Diego. Una mesita, se mm, sentaban 3 personas, así fue como yo empecé, y una persona
en una clase un sábado, saca su arepa, que su mamá se despertó a las 6 de la mañana para hacerle su arepa, porque ella venía desde Tinaquillo un Wow. sábado en autobús para venir a ver una clase conmigo. Eso fue Mm, para mí un momento de choque porque yo dije, yo esto lo tengo que hacer muy, muy bien, porque imagínate el esfuerzo de esa mamá ujú, que se para temprano para hacerle su arepa a su hija. Esa muchacha, ¿cuántos autobuses agarró desde Tinaquillo hasta San Diego? total. Y además con el dinerito para pagar la clase. O sea, eso me hizo adquirir a mí un nivel de compromiso con lo que yo Mm, estaba haciendo ujú. fuera de lugar. O sea, y eso también hizo que yo más cariño le agarrara a la asignatura. Bueno, fui dando clases en la Feria de la Comida. Hubo un día en la Feria de la Comida en donde no podía, no había tanta gente. Les tuve que decir, no, váyanse, yo no puedo atender tantas personas. Tenía la feria prácticamente colapsada. Tenía a los guardias del centro comercial sobornados porque no se podía hacer. Les daba cigarros, les daba chocolate, les regalaba, a todos los tenía bajo mi control, era casi que un drug dealer, pero de cosas de bioquímica. Tenía a la gente se quejaban los que venden helado, los que vendían cosas de conveniencia. Entonces yo iba y les decía, mira, yo te compro tanta cantidad, pero no te quejes. Yo tenía todo el mundo, fue Wow. un momento de mucho estrés. Bueno, lo cierto es que yo intentaba rentar un local y no me lo rentaban. Consigo este sitio que me rentaron un salón y la gente te dice un precio, te dice, bueno, porque que es un muchacho que quiere dar clase, pero cuando ven el gentío, Mm, multiplican y decían, está ganando tanto, me querían subir a tanto. Entonces vivía en bueno, un constante estrés hasta que por fin conseguí un sitio muy, muy bueno, que era de la mamá de un estudiante. Esa gente fue maravillosa conmigo, fueron espléndidos y la verdad siempre me cobraron lo justo, siempre fue un trato excelentísimo, esa gente maravillosa. Y allí me quedé mucho tiempo hasta que pude hacer el dinero para poder rentar mi propio local en San Diego y poder abrir puertas como tal. Y bueno, era obviamente un sueño. Yo me gradué en el año 2015 y yo tendría 24 años, 23 24 años en ese tramo. todo Rento eso entonces sí, todo eso y un sueño. se cuenta Facilito. corto, se cuenta corto, pero Eso fue, yo me estoy imaginando conociendo los sitios, pues moverse, porque al principio decías, bueno, me movía para un sitio, para otro, para dar clases, pero eso no son viajes de 10 minutos ni 15 minutos, ese trasladarse en las grandes ciudades de Venezuela son cosas que toman tiempo, donde hay que tomar en cuenta el horario para que no te agarre hora pico, para que te dé tiempo de cumplir con el horario con las personas, después de volverte para tu casa, el tiempo que lleva devolverte, estudiar para... Entonces, eso tan prematuro, ¿no? Y lo que me llama la atención es, yo entiendo que te gustaba la materia, ¿no? Pero es el querer continuar sabiendo la presión que tenías y siendo un muchacho muy joven, tenía que haber algo que a ti te dijera, algo más allá que el hecho de que te estaban pagando. Había una necesidad, claramente, ¿no? Había una necesidad que tú estabas solucionando y me atrevo a decir, no sé hasta qué tiempo tú ves bioquímica cuando estás estudiando odontología, es una carrera, es una materia que ves constantemente o solamente el primer año. no, solo la ves en el primer año o en el caso de las carreras que son por semestre, la ven en el primero y en el segundo semestre. Entonces, Bioquímica 1, eran puros química 2. muchachos jóvenes, 17 18 años, ¿no? Sí, nuevo ingreso prácticamente empezando la carrera. Y esto lo hiciste durante toda la carrera. Toda la carrera. Y de hecho, mira, yo vivía en un conjunto de apartamentos que tenía un caney y el caney tenía muchos árboles, era un caney muy fresco, era un sitio muy chévere, la gente lo rentaba para hacer cumpleaños y todo esto. Y yo un tiempo que no tenía en dónde meter la gente y yo compré un montón de mesas de plástico, compré 26 sillas, que debería tenerlas todavía en Venezuela, y la gente venía a ver clases conmigo en ese caney. ¿Por qué lo hacía? El dinero era Mm, bueno porque era mm, mucha gente versus el precio que podía pagar un estudiante. Era mucha gente y al final contaba como plata, era un incentivo. Pero francamente, y con la mano en mm. el corazón, me encantaba la asignatura, me encantaba hablar de la asignatura y también, digamos, que me gustaba la sensación de sentirme un experto en algo en el que yo sentía que era único. Eso yo creo que también puso gran parte del valor en lo que yo estaba haciendo. Porque al final vamos a ir descubriendo el proceso, pero al final creo que la odontología fue el puente para llegar a lo que tenías que hacer, no al Sí, contrario. sí, sí, es así. Yo llegué a la odontología porque yo dije, me gusta que es una carrera que me ofrece ser mi propio jefe. Estoy 100% seguro que no quiero estar en una oficina cumpliendo horario.
y creo que la odontología me podía ofrecer eso, a diferencia de la medicina, que, ok, el Ujú, médico también, digamos que es su ujú, propio jefe, pero tiene que cumplir horario, estar en un hospital, sacrificar muchas cosas individuales, ujú. festivos y de su propia vida. Y yo creo que la odontología me ofreció eso y yo por eso me decidí por la odontología. Además de que, bueno, es una carrera que estaba en auge en Venezuela en ese momento. Yo creo que ya ese auge, esa curva se superó, pero era una Ujú. carrera que estaba, vamos a decirlo así, de moda. Era la carrera que estaba en su auge, arquitectura y odontología. Y luego que terminaste la carrera a los 6 años, ¿se continuaste dando clases? Me gradué y ya, como te dije, justo después que me gradué, abrí mi local, ya mi local propio. Yo en ese proceso también abrí un consultorio odontológico. Mis papás me regalaron un terreno de un sitio que no usaban y yo en ese terreno hice un local, e hice un consultorio popular. Y en el mismo Mm, local que renté en San Diego, donde tenía mi academia, tomé un área de ese sitio y coloqué una silla odontológica. Me faltaron algunas cosas, un rayos X, un par de cosas más que agregarle como para completarlo, para hacer más cosas de odontología. Pensar que la odontología tiene varias especialidades mm. y muchas de esas cosas requieren de una máquina de rayos X, pero era un segundo consultorio en donde podía haber pacientes más accesiblemente, por lo menos en el área de San Diego, en donde yo vivía. O sea que al final te graduaste de odontólogo para capacitar, o sea, al final lo que hiciste fue capacitar en el área de odontología, más que ejercer desde el inicio de la carrera. Y ¿Qué particularmente significa? en bioquímica, particularmente. ¿Y qué significa que luego que te dan un terreno y tú puedes construir ahí, lo cual es una inversión? ¿Qué significa que haya sido luego eso un consultorio popular? Bueno, es un consultorio en un barrio, por así decirlo, de Venezuela, y ya sabes, a eso se le llama consultorio popular. Ujú, En esa barriada, por así decirlo, los precios eran obviamente mucho más asequibles, eran tratamientos mucho más baratos. No por eso querían decir que eran de mala calidad, ujú. pero se tiene el Percepción. concepto, Ujú, la percepción de que en los consultorios populares se hace más dinero que en las clínicas ultra lujosas de Venezuela. Y ujú. también en los consultorios populares se agarra más experiencia laboral, porque evidentemente como es algo más económico, viene más gente y además esas poblaciones desatendidas tienen también más necesidades. Entonces ahí agarras mucha más experiencia. Yo fui muy, muy perceptivo y siempre hablé con mis profesores y les Mm. decía, dame un consejo con los que tuve más apego. Y estos profesores siempre me dijeron, si tú quieres hacer dinero, tienes que abrir un consultorio popular porque el consultorio popular es el que te va a ganar experiencia, casos clínicos y es el que te va a dar dinero en efectivo todos los días. Hoy en día, ya con los conocimientos que he adquirido en Estados Unidos, es lo que llamaríamos el cash flow, que es el Ujú. dinerito todos los días, porque bueno, esa es la naturaleza de ese tipo de consultorios. Los consultorios exclusivos, viene una persona de vez en cuando, por supuesto, paga un tratamiento más costoso que una zona popular, pero puedes ver, yo veía que si dos pacientes, tres pacientes a la semana, a lo mucho, por lo menos en San Diego. Claro, evidentemente porque el cuidado es diferente, el acceso al evitar o al tratamiento el cuidado que debes tener para evitar ir a odontólogo es diferente dependiendo de los niveles sociales, pues, sin menospreciar ninguno. Sino, bueno, Claro, es una es una realidad. realidad. El que tiene, Y el al que tiene más final dinero prestabas un paga. servicio, al final prestabas un Claro, servicio el que porque tiene más estaba dinero paga. necesitada. Es cierto, es cierto. El que tiene más dinero al final va a pagar más y también el que tiene más dinero, si le dices que algo es muy barato, siempre va a sospechar que Mm, es malo, malo. porque es más barato. O sea, siempre vas a estar bajo la sospecha de eso. Además, normalmente el Colegio de Odontólogos publica una lista de Ujú. precios. Yo lo que hacía era que cuando trabajaba en San Diego, trabajaba con la lista de precios del Colegio de Odontólogos. Cuando estaba en el consultorio popular, trabajaba mucho por debajo del punto de referencia que es el Colegio de Odontólogos del Estado Carabobo. ¿Y cómo hacías en la distribución del tiempo para esos dos? ¿Quedaban cerca? Bueno, mira, en el Porque tenías consultorio, que dar clase también. Y tenías sí, todavía el sí, instituto. en el consultorio popular trabajaba en las mañanas, de lunes a miércoles. También antes de abrir ese consultorio, trabajé en un consultorio en Santa Rosa, en donde trabajaba todas las mañanas, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Y normalmente en las tardes y ya en las noches, cuando ya estaba en San Diego, era que daba clase. Y los sábados todo el día. Hubo muchas etapas. Mm, Hubo una etapa mm. donde ya tenía estudiantes de medicina de la UC, C de Aragua y también la UC de Valencia. Y los viernes iba a Maracay y daba clases en Maracay todo el día, solo el viernes.
renté un local frente a la Torre Sindoni, al lado del registro principal, un localcito pequeñito y tenía allí unos pupitres y solo iba el viernes a Maracay a dar clases y pasaba todo el día. Daba clases a los estudiantes de medicina de la sede de Aragua y a los estudiantes de medicina veterinaria de la UCB de la sede de Aragua. Y todo eso fue a través de referidos, porque es que, no sé, Una- y eso fue de boca en boca. Yo nunca hice publicidad, no había publicidad en Instagram como ahora sí, que por tú eso pagas. digo. Y era una publicidad de boca en boca y te digo, fue una locura. Me escribía mucha gente, me contactaban, me decían, ven, da aquí una clase, te conseguimos la persona y fue prácticamente que me expandí por completo a Maracay. Como te dije, también la herramienta del vehículo me ayudó bastante porque los viernes me iba tempranito, me quedaba todo el día en Maracay y en la noche me regresaba para, Sí, para, pero para todo mi eso casa. requiere una planificación. Estamos hablando de un centro de capacitación propio, más un pequeño consultorio en el mismo sitio, más el consultorio popular, más ir a dar a clase a Maracay. Estamos hablando de una planificación que al final eran 7 días a la semana. Prácticamente, a mí me da mucha risa. Hay otro podcast que se llama El Cuartito y ellos hacen como sketches pequeñitos. Y hay uno Ujú. de los sketches, una de las personas dice un chiste y él dice, ahora trabajo para mí mismo, ahora yo soy mi propio jefe abusivo. Tú mismo te conviertes Tú en mismo te... esa es la vida del entrepreneur. La vida del entrepreneur es esa. Tú mismo eres, Sí, mira, yo aquí tuve que hacer cursos de taxes, tuve que hacer cursos de leyes y de administración y todavía sigo aprendiendo. Ayer aprendí algo sobre unas licencias y son tantas cosas que tú eres todo. Tú tienes que ser el publicista, el marketing, el de total. finanzas, los impuestos. Tú tienes que hacer todo tú mismo porque si no, o si contratas gente, no hay tanto presupuesto. Por lo menos para iniciar, mientras uno se envuelve, y bueno, acompañado de muchos errores, acompañado de muchas Cometiendo los equivocaciones diez que... mil tropiezos, Sí. sí, y los 10.000 errores, es así. Sí. Y luego que escuchamos este proceso de tu estudio con tus emprendimientos, veo que el emprendimiento siempre ha estado, te ha estado persiguiendo, yo creo, que te toca la puerta cada rato. em, y todo estaba con tus institutos, con tus consultorios propios, todo aquello. ¿Por qué Estados Unidos? Ok, bueno, Venezuela, mira, la cosa estaba muy bien. Yo, la verdad, no me podía quejar. Yo tenía un local en San Diego y la universidad quedaba a, no sé, 6 kilómetros de distancia, o sea, muy, muy cerca. Estaba en una ubicación privilegiada para lo que yo estaba haciendo. Además, el hecho de que yo trabajara en la universidad, aunque no dando la misma asignatura, porque Ujú. no había conflicto de interés, es decir, yo no daba clases de bioquímica en la universidad y mis estudiantes me Mm, pagaban, no ocurría. Yo daba otras ok. asignaturas, entre ellas patología bucal, anatomía, daba embriología, también daba biología en el curso básico, así yo daba otras cosas y de hecho, yo cuando me plantearon el trabajo, yo lo dije claramente. Yo le dije, mira, yo tengo un instituto, queda a tantas cuadras de aquí, yo doy bioquímica de forma privada y quiero que lo sepas antes de contratarme porque no quiero show. Me dijeron que está bien, que no había ningún problema, ni tampoco ningún conflicto. Cuando yo estaba en la universidad y daba todas estas asignaturas, yo, digamos que todo ese conglomerado de cosas me beneficiaban también para que tuviera todavía más gente en la academia, porque así era como lo llamaba, CAPUM. Es una academia, Ujú. significa Academia de Preparación Universitaria. Eso también me ayudó, era un plus, aunque yo ya desde antes de entrar a la universidad a trabajar, hasta en Maracay ya me habían conocido y ya me había expandido y tenía muchísimos grupos y tengo miles de fotos con miles de gente que hoy en día son médicos, hoy en día son odontólogos y todo eso. Pero pasó algo, empezó el problema político en Venezuela porque el Maduro disuelve la asamblea en marzo del año 2017 y empieza a llamar a una fulana constituyente en julio. Entonces eso fue proyectos políticos, problemas, no sé qué, marchas. De hecho, muchas de las marchas eran enfrente de mi casa. La gente evidentemente tenía miedo. La mayoría de la gente que estudia en Carabobo viene de Yaracuy, de Mérida, de Puerto Ordaz, como por ejemplo yo, de Maracay. La gente se las mandan a su casa. La Universidad de Carabobo, bueno, llueve y cierra. Paro indefinido. Todo lo que pasa es rapto, un choque, vamos a pararnos. APUC dice que se para. La UJAP nunca cerraba y esa había sido mi carta de ventaja. Siempre había estudiantes porque la UJAP siempre seguía abierta. Bueno, la UJAP cerró por las protestas y la gente se fue. Eso hizo que no tuviera estudiantes y ya ahí me apalanqué. Dije, menos mal, tengo los consultorios.
y la situación estaba apretada, apretada, apretada. Fueron pasando meses, 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 meses y tuve la oportunidad de que mis papás estaban aquí en Estados Unidos y me dijeron, vente para que pases un tiempo aquí, ve a ver qué es lo que pasa con ese Ok. tremendo problema que está ocurriendo con la constituyente, que era en julio. Vente, de hecho yo llegué en junio y esperemos a ver qué sucede con Venezuela y cuando todo se calme, como normalmente te dan 6 meses al entrar, puedes pasar aquí 2, 3 meses, esperas que pase y mides desde la distancia lo que está sucediendo y te vas. Ese fue el consejo que me dieron mis padres y así hice yo, me vine hasta Estados Unidos y una vez que estoy ya aquí, bueno, Venezuela fue una locura, pasó de ser un estado fallido que a veces podía funcionar a convertirse en una locura. Terminó de desaparecer el efectivo por completo. Este tipo puso una asamblea constituyente que ganaron absurdamente. Esa asamblea empezó a dictar decretos. Eso hizo que el presidente de Estados Unidos, el que estaba en la oficina, que era Donald Trump, empezara a decir que Venezuela era una dictadura, que iba a poner un precio sobre la cabeza de Maduro, que cosa que sucedió después en 2018 pusieron el bloqueo este contra Venezuela. O sea, Venezuela pasó de ser un sitio en donde el juego estaba ya en modo difícil pasó a modo leyenda. Entonces eso hizo que definitivamente yo dijera, no, no puedo regresarme, sería francamente una locura, y me voy a quedar. Te voy a contar una anécdota que está muy, muy chimba. Yo trabajaba, tenía mi local, hacía dinero, yo no me estaba muriendo de hambre, tampoco tenía cientos de millones de dólares ni nada por el estilo, pero estaba, vamos a usar la palabra, cómodo para la situación del país. Me pasó que cuando llegué a Estados Unidos y me bañé con un jabón normal, un jabón, sentí una sensación tan deliciosa porque no sé si tú estabas en Venezuela en el 2017, pero había jabones artesanales porque los jabones normales no se conseguían. Tú tenías el dinero para comprar la barra de jabón Palmolive o de cosas y no había, no, no se conseguía. Yo tenía un perro, un Golden Retriever, que por cierto me traje desde Venezuela en el 2017 y, y Maduro reguló la carne, hizo algo como con la carne. Todas las carnicerías cerraron y yo no tenía cómo comprar comida ni para mí, ni para mi perrito, que obviamente, tú sabes, uno le daba corazón, molleja, ese tipo de cosas de perro, bof, esas cosas que uno le da. No tenía cómo alimentar a mi perro durante ese tiempo, teniendo el dinero para comprar. Entonces Venezuela se convirtió en un estado fallido, en donde incluso teniendo plata para poder adquirir esos productos y teniendo la posibilidad, no tiene ningún sentido estar allá. Y como te dije, fue un momento fue una catarsis increíble cuando me bañé con un jabón y mi cuerpo olía a jabón y no con un jabón artesanal que podía comprar y era privilegiado dentro de lo que cabe de que podía comprar una barra de jabón. Tenía muchos meses sin bañarme con un jabón de olor de verdad. Y suena como algo muy tonto, pero eso es el socialismo. Eso es literalmente la izquierda y el socialismo. Y es importante que la gente, me imagino que si este podcast lo escucha mucha gente venezolana, lo tiene muy, muy claro. Pero si lo escucha una persona de otra nacionalidad, sepan que eso es el socialismo. Tener el dinero para poder comprar las cosas que necesita y no poder comprarlo porque de alguna manera el gobierno está bloqueando que eso pueda suceder. ¿Esto te diste cuenta antes de cumplirse los 6 meses de regresarte, que tenías que quedarte allá? Yo estaba sacando opciones y otra cosa es que me pasaba también que aquí en Estados Unidos uno escucha hablar gente, habla con las personas y le decían, no, la recesión en este país todavía no ha dejado que nos levantemos. Y yo estaba muy preocupado. Yo decía, ¿cómo yo me voy a venir de mi comodidad que tengo en Venezuela a venirme para acá en este país que están hablando de que había Recesión. recesión? Estaban hablando de que en verdad, tú sabes que hubo burbuja del inmobiliaria en el año 2008. Eso causó una recesión que en verdad duró 9 meses, pero la secuela de la recesión es lo que se extiende. Y había gente yo conocí gente aquí recién llegandito, me encargué de hablar con toda la gente que me conseguía para sacar la mayor información y me decían, perdí mi casa cuando hubo esto en el 2010, 2011, tuve que venderla, ahora vivo alquilado, estoy levantándome. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos no estaba muy, muy bien. Donald Trump tenía 6 meses siendo presidente y yo preguntaba cuánto pagaban el sueldo en los trabajos en donde contrataban y era a 8.25, a Mm. 8.75. La empresa que mejor pagaba a 9.35. En algún punto de eso supe de una compañía que pagaba a $10 la hora y todo el mundo se mataba por trabajar allí porque era lo mejor pago que había.
La economía luego fue mejorando después que yo decidí quedarme y la verdad es que los sueldos se pusieron bastante bien y todo eso. Diferente de lo que está pasando actualmente, en donde los sueldos se han mantenido en el mismo precio y los productos están por las nubes y se está descontrolando. El nivel de inflación que están reportando actualmente no es la realidad, no refleja la realidad del supermercado. Yo te voy a poner un ejemplo. Justo antes de esta reunión, yo fui al supermercado y yo estoy acostumbrado a comprar una caja de huevos que trae 60 huevos. Ujú. Y esa caja en enero de este año, porque tengo la aplicación de Walmart y lo puedo demostrar, costaba $5 y hoy cuesta $19, 18 con unos centavos más. Entonces no me puedes decir que eso es una inflación del 2% porque eso no es el 2%. Y así está pasando con muchos productos. Pero yo creo que esa es harina de otro costal. Bueno, maneja bastante información porque es lo que te ha permitido también, como tu área investigar, o sea, entiendo que te gusta mucho investigar, saber y empezar a preguntar sin saber si te ibas a quedar, por ejemplo, o luego que decides quedarte, que dices, bueno, ahora tengo que buscar qué hacer, ¿sabes? Ahora tengo que Yo buscar tengo cómo que buscar qué producir, qué hacer. hacer. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste? ¿Cuáles fueron tus Bueno, primeros encuentros en el área laboral? Bueno, te cuento, cuando yo me vine, quería traerme a mi perro y yo estaba resignado a que me iba a traer a mi perro. Mis papás ya me habían dicho, nosotros nos vamos a quedar, nosotros no nos vamos a ir. Y yo Mm, como le iba a dejar mi perro a ellos, porque ellos lo querían tener, lo querían mucho, era un Golden Retriever. Por cierto, murió, lastimosamente murió el año pasado. Fue una tragedia realmente. Y una de las cosas era que yo iba a viajar con el perro. Me pasaron 10.000 cosas con el perro desde que el perro me creció más de la cuenta. Era un Golden Retriever mucho más grande de un Golden regular. El kennel que había comprado para traerlo lo perdí, tuve que ir a devolverlo. Afortunadamente me hicieron el cambio en Venezuela, que eso es bastante sorprendente. Tuve que comprar otro. Eso fue un desastre. Al final tuve que viajar sin el perro. El perro llegó un mm, mes después que yo. Yo tenía, como te dije, mi academia y yo tenía en ese momento una novia y yo dejé a esa novia encargada de mi negocio, que ella también no era odontóloga, pero era estudiante de odontología, estaba en cuarto año pasando para quinto año de odontología y, y estaba muy pila, era muy pila, muy atenta, también muy organizada y la dejé como al frente de la academia. Yo tenía unos profesores que daban química, matemática, este tipo de cosas y simplemente era como en los horarios que ellos tenían agendados, que ellos fueran, ellos pagaban su porcentaje, ellos eran lo que yo había sido 4 años antes de ese momento. mm, Yo subarrendaba para que ellos usaran el local. ok. Y, y básicamente ella se encargaba de muchas de esas cosas. Algunas de las asignaturas, yo luego abrí otros cursos como tallado dental, por ejemplo, y ella era muy buena también con tallado, entonces ella se encargaba de dar ese curso y de explicar. Entonces la academia se mantuvo abierta y empezó a producir dinero. En algún punto, la economía en Venezuela, la gente entendió que ya iban a empezar a usar dólares. Y Ujú. la academia empezó a pasar de generar dinero en bolívares, que generaba un porcentaje, a empezar a producir dinero en dólares. De hecho, la academia estuvo abierta gran parte del tiempo mientras yo estuve aquí. Y el dinero que producía me ayudaba muchísimo también con mis Mm, gastos aquí en Estados Unidos. No era fácil enviar el dinero en dólares. Normalmente yo encontraba gente que estuvieran aquí de Venezuela, que tuvieran gente, por ejemplo, en San Diego o en Valencia. Ellos me sí, daban sí. ellos me daban dólares a mí aquí en cash y ella les daba dólares a la familia en cash en Venezuela, sin porcentaje ni nada, de amistad, de nada. Mira, 400 400 y así. Sin ganarle ni nada, ni nada de eso. Y de alguna forma eso me ayudó muchísimo y la academia estuvo abierta bastante tiempo y producía buen dinero, como para sostenerse allá y como para ser una ayuda aquí, ya que bueno, aquí la vida obviamente es mucho más cara. Sí, pero luego porque eso fue un periodo donde te podía ayudar eso, pero en vez de confiarte en eso, me atrevo a decir que en vez de confiarte en eso, eso fue darte la tranquilidad para poder pensar con calma qué es lo que tenías que hacer ahora, cuál era el siguiente paso, cómo, para organizar, cómo podías vivir aquí. ¿Ya tenías pensado que tenías la intención de emprender también o sabías que tenías que empezar a hacer trabajos que no necesariamente eran los que alguna vez habías hecho? ¿Cómo fue ese inicio de la incorporación laboral para empezar a vivir del sistema de acá de Estados Bueno, mira, yo vivía con mis padres, no vivía Unidos? solo, yo estaba acostumbrado a vivir en Venezuela, yo vivía solo. Mi novia, evidentemente, venía a mi apartamento, quizás se quedaba conmigo 2 o 3 noches a la semana, pero yo vivía solo y ya pasar a vivir con mis padres fue
volver a vivir con ellos después que tenía casi 10 años sin vivir con ellos fue complicado. Pero estaba muy feliz porque tenía mi perro conmigo, estaba con mi familia, también estaba mi hermana. Yo era el único que Ujú. no tenía cuarto, dormía en la sala, dormí en la sala muchísimo tiempo en un mueble. Y bueno, nada, lo que hice fue trabajar duro. Yo tuve la suerte de que cuando yo fui, antes existía una telefonía aquí que se llamaba Sprint, que luego la compró Mm. T-Mobile. A mí me contrató Sprint como vendedor y yo trabajaba vendiendo teléfonos a un sueldo nada despreciable. En la fábrica siempre se gana más dinero, pero el trabajo es mucho más duro. Es un trabajo en donde me permitían estar bien vestido, me permitían estar en medias, o sea, era bastante sencillo, me permitían sentarme, era hablando inglés todos los días, entonces eso me ayudó mucho también a practicar mi inglés. Esta persona que me contrató era un puertorriqueño que era el gerente de esta compañía, se llama Alex, y fue muy amable conmigo y ese tiempo me ayudó bastante. Además, el sitio estaba súper cerca de mi casa, y fue una buena entrada para convertirme en vendedor y en cotorrero profesional. No, es la Mm. lectura que le logras hacer a las cosas en el sentido de que, bueno, conseguí un trabajo, pues no, bueno, uno dice que nunca vende, pero siempre está vendiendo, ¿no? Te toca trabajar vendiendo teléfonos. Sin embargo, la lectura que hace es, bueno, pero es que no es que nada más me permitían vender teléfonos, es que ya yo observaba que cuando trabajabas en este tipo de área, podría ser, ya habías evaluado que la situación podría ser peor, entonces pusiste en la balanza otras cosas más allá del pago que también podrían permitirte a ti permanecer más tiempo en ese trabajo, aun cuando el salario quizás no fuese el que estabas esperando, como el hecho de poderte sentar. Resalto esto porque son lecturas que quizás mucha gente no sabe, que, que uno trabaja 8 10 horas, o hay personas que trabajan 8 las 10 horas, 12 horas, y pueden ser 10 horas parados. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que me permitían sentarme, andar en media, la gente, bueno, más o menos, o sea, ¿a quién no le permiten eso? Pero no necesariamente es así en todos los trabajos. Claro, porque lo que yo pensaba era, a mí no me sirve de nada un trabajo que pague a 10, en este trabajo me pagaban a 8. A mí no me sirve de nada un trabajo que me pague a $10 la hora, pero yo llegué a mi casa molido, suplicando morir, justo para empezar luego otra semana que va a ser igual. Prefiero ganar algo que sea menos, que es más cerca de mi casa, gasto menos en transporte, gasto menos en todo lo que hago y puedo igualmente hacer o como dicen aquí, make a living con eso. Y es un trabajo en donde no me agoto, no me canso tanto, en donde requiero otro tipo de skills, otro tipo de habilidades que no son necesariamente cosas físicas. La verdad, mira, siempre fui acusado de ser muy fresa porque no iba a las fábricas. Los otros venezolanos me decían, no, tú no vas a fábrica. Aquí hay unas fábricas de plásticos que aparentemente es un infierno a la que nunca fui. Ellos siempre me decían, vas a terminar yendo. Yo no voy a ir a ninguna fábrica. Quizás eso es muy arrogante de mi parte o muy exclusivo, pero también hay que entender esto. Tú vas a conseguir los trabajos, el americano promedio te va a juzgar en base a lo que él mira y también a lo que tú mismo le estás dispuesto a ofrecer. Yo conseguí luego un trabajo porque este horario en Sprint era bastante flexible. Yo conseguí trabajo en una compañía que hacía personalizaciones y yo era el supervisor. Y mientras otros compañeros venezolanos y de otras nacionalidades trabajaban a sueldo mínimo, a mí me pagaban $5 por encima del sueldo de ellos, que era un muy buen sueldo. Fue un trabajo temporal, era un trabajo de 3 meses, pero yo era el supervisor. Y la razón era porque cuando iba a buscar un empleo, siempre buscaba no, yo no estoy para hacer un trabajo de labor general. Yo estoy para hacer un trabajo de supervisor, de manager o de algo mucho más grande que eso, porque yo tengo una preparación, porque yo tengo la mayoría de los trabajos que busqué me rebotaron, fueron más los trabajos que me rebotaron que los trabajos que me contrataron, pero cuando lo hicieron, me pagaron bien, me atendieron bien, me dieron un buen trato y me dieron mi lugar porque el lugar me lo di yo mismo. Si yo no me respeto yo mismo y yo no me valoro yo mismo, entonces las otras compañías no me van a respetar. Yo te voy a poner un ejemplo, que había una empresa, aquí en Chicago la gente trabaja por oficina. Entonces, la gente trabaja por lo que llaman staffing y el staffing es el que te manda la compañía. El staffing le ofrecía a los demás la empresa esta de plástico que era un infierno en donde hasta trabajaban presos allí. Eso era un calor, era pesado, era cosas pesadas. La empresa de los cafés, puras empresas súper pesadas en donde el trabajo era rudo.
Y cuando me llamaban a mí para ofrecerme un empleo, me llamaban para ofrecerme un trabajo de supervisor, como por ejemplo, por lo menos el que te dije. Y también hay una empresa cerca de donde yo vivo que es de dulces. La gente le dice Los Dulces. Y también me llamaron para ser supervisor allí. Mientras que a otros compañeros, que quizás ellos eran ingenieros y tenían el mismo título que yo, quiero decir, en licenciatura, 5 años igual que yo, pero es el valor que tú mismo te das y dices, no, yo no acepto un trabajo a ese monto, lo acepto a este. Por supuesto, ese tupé, por así decirlo, voy a hacerlo ya cuando tenía permiso de trabajo y social y ya estaba como más legal, ¿no? ¿Y cómo haces para la transición? Yo comparto mucho lo que dices, trato de cuidar de alguna manera la manera o la intención con que lo propongo o con que lo digo, porque bueno, al fin y al cabo no hay nada más incierto que el futuro y uno no sabe pues las cosas que pueden pasar. Sin embargo, sí he tratado de defender en muchas circunstancias que bueno, probablemente no tenemos cómo comprobar experiencias que también me ha tocado. Bueno, es que esta experiencia no fue aquí, no es comprobable y no puedo decir que no podemos avalar que realmente no tenemos a quién llamar ni nada porque toda la experiencia viene de otro lado. Sin embargo, hay acciones, hay posturas, hay maneras de hablar, hay preparaciones que puedes hacer, ir haciendo internamente, no necesariamente tiene que ser un degree que puedes hacer internamente que hablan por sí sola. Entonces empiezas, pero cuando uno se dedica a eso, cuando uno estima, cuando uno se propone qué es lo que quiere conseguir, también ese periodo lleva sus rachas, ¿no? Tú sabes de que necesito el dinero, pero es que no voy a trabajar en eso y no confundirlo o manejarlo desde que yo sé lo que valgo y no que sea una cuestión de ego, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ese pedacito, ese hilito que se vive de no tengo dinero, tengo que pagar las cuentas porque aquí esto no para, pero no voy a aceptar este tipo de trabajo porque sé que puedo dar más. No Sí, todos estamos en la capacidad hacer eso. de pagar la consecuencia de esa decisión. ¿No? Y había algo que me apalancaba, que primero tenía un negocio en Venezuela que producía algo de plata, no importa si Ujú, fueran $500 al mes o $1,000 al mes o $200, pero era una ayuda. Otro plus que tuve era que dividía los gastos con mi familia y la renta mm, evidentemente era muy, muy, muy barata. Aparte, los costos de vida en ese momento eran muy, muy baratos. Tener $100 en el año 2017, 2018 era tener dinero de verdad. Alcanzaba para muchísimo. La renta de un apartamento de 2 habitaciones costaba $1,050. Hoy en día una renta de eso cuesta hasta 2,200 por un apartamento de 2 habitaciones. Entonces, eran otros costos de vida también. Y lo que ujú, hacía en Venezuela, de alguna manera, siempre me empujaba. Aparte, mi costo de vida era muy, muy baratico, era muy barato, porque lo dividía también con mi familia. Y eso me permitía también apalancarme. Pero una persona que llega hoy en día, yo tengo una hija ahorita, mm, llegar yo como un inmigrante con mi esposa y mi hija a este país, te ujú, obliga a que hubiese sido así es, una relación completamente diferente. diferente. Y mi consejo para los inmigrantes que están haciendo eso es agarren cualquier cosa primero, sin ponerse exquisito, busquen lo que van a buscar, ahorren el dinero que van a ahorrar y ya después de eso empiecen a poner el ojo en el trabajo que están buscando hasta que el trabajo se dé. Y después que ese trabajo se dé como supervisor, como manager, como contratista, como lo que sea, ya entonces quédense con ese mismo empleo y en ese mismo rubro o en esa misma área. Y importantísimo la preparación, ¿sabes? Hay muchas maneras de conseguir información que te puede ir nutriendo, sobre todo en el manejo eh, acá, el manejo supervisor, el manejo de cualquier operativo que sea aquí, prepararse aquí dentro del sistema te ayuda muchísimo a entender también hasta cómo debes dirigirte y cómo debes manejarte dentro de una institución acá. Entonces, yo creo que cualquier tiempo es bueno. Yo pienso que la gente dice, trabajo 8 horas, 10 horas, después llego a mi casa, mira, en las noches, yo aunque sea antes de dormir me pongo a escuchar algo, algún audiolibro, algún podcast, algo me pongo a escuchar que me deje una sensación de que, bueno, esto es lo que obtuve el día de hoy en función de aquello que quiero conseguir dentro de un año, 2 años, pero es que no, tengo que alimentarlo de alguna forma, o sea, tiempo hay, tiempo hay. Siempre Bueno, yo, yo cocinando, me pongo a escuchar cosas, ¿sabes? yo soy de los que piensa que el caminante no hay camino, se hace Yo camino sé al que me andar. anda. A veces tú haces tus cosas y tú no sabes por qué lo estás haciendo, Mm, pero ese mm, algo te va a llevar a algo más adelante. Yo cuando estudiaba bioquímica en primer año, yo no le hallaba ningún propósito más que de ser preparador de la asignatura. Yo dije, bueno, algún momento cuando la asignatura abra para la preparaduría,
presentaré y a lo mejor seré preparador de la asignatura, pero tampoco lo hice pensando en ser preparador, lo hice porque la materia me gustó y dije, esto me encanta, no puede ser posible, y lo estudiaba y lo estudiaba y lo estudiaba, y eso parió a su vez todo lo que vino después, las clases que di, más grupos, más gente, un local, o sea, fue una montaña, pero todo empezó con una pequeña pelotita de nieve. Entonces, a veces es importante hacer cosas que al final te dejen algo a ti mismo y a Ujú. lo mejor esas cosas te pueden llevar a más cosas y no sabes realmente hasta dónde puedes terminar. Por eso es bueno, todas las puertas que se abran, es bueno tomarlas. Es bueno cualquier puerta abierta, aprovecharla, usarla el tiempo que se tenga que usar y ya luego se resolverá o se verá qué cosas nuevas trae. Y estar atento, la lectura es constante, tienes que estar atento. Yo a veces me pregunto, bueno, vamos a ver con qué alimento mi historia el día de hoy, qué hay de nuevo hoy, o porque a veces el día se nos va tan rápido, porque, por ejemplo, vamos a trabajar de 8 a 4 y como es repetitivo el trabajo, uno simplemente cumple con la jornada y en la misma jornada se te escapan eventos que pueden ser una alimentación total en tu día a día, que te desligan de la rutina, ¿no? Y a uno se le escapa porque simplemente está pendiente de cumplir el rol que le corresponde a cierta hora. Pero en esos interines, en esos segundos, hay mucho material que recuperar. Entonces yo creo que siempre estamos aprendiendo. Yo le digo a la gente siempre, a todos los migrantes, go big o go home. O sea, Ujú, trata de tirar lo más alto que puedas. Es decir, si tú vas a buscar un trabajo en un hospital porque tú eres médico, busca trabajo como director del hospital. A lo mejor tú no calificas para el empleo, pero no te va a pasar nada si tú te acercas y tocas la puerta. Es lo mejor que tú puedes hacer. Yo apliqué para muchas empresas cuando tuve mi permiso de trabajo y yo trabajé 5 años para Google en la división Google ujú, Maps. Yo ujú, trabajé en Google Maps por 5 años y fue una experiencia maravillosa y jamás en la vida una persona iba a pensar que un odontólogo iba a poder entrar en Google. Pero si tú lees, investigas, uno aprende. Yo había escuchado que Google contrataba cualquier tipo de carrera siempre y cuando tuviera una carrera universitaria y yo apliqué simplemente por locura ujú. y me llamaron y estuve trabajando con ellos Cinco sorprendentemente años. 5 años hasta enero del año 2023 cuando me descansaron o me pusieron en lo que llaman ellos laid off, que es votado, pero no por algo malo, sino porque la empresa te deja ir. Simplemente hace como Ujú, el let go del empleado. Estuve trabajando aquí en Chicago, trabajaba con los carros que toman las cámaras 360 ujú, para el Maps, el Google Street View, que tú con el dedo le ujú, das y mueves la cámara. Empecé siendo conductor, luego fui ascendiendo hasta que llegué a ser el Ops Lead de toda el área de Chicago. Coordinaba junto con otros drivers del mismo estado todas las cosas. Bueno, y para eso, bueno, hasta utility. Ya después era hasta mecánico, yo mismo reparaba las cámaras, cambiaba los sensores LIDAR, cambiaba cables, la locura. Y además todos esos carros llevaban un mantenimiento. Entonces ya yo al final me encargaba de otras cosas como los cauchos, los frenos, el sistema ah, de mantenimiento de esos vehículos. No hacía yo el trabajo. Mi trabajo era coordinar, llamar al shop y decir, mira, voy a llevar el carro a tal hora y tener varios carros en una zona. Yo ya tenía otro carro en donde coordinaba todo eso. Entonces ya yo hacía un trabajo de campo completamente diferente y esos skills de que aprendí en Venezuela siendo profesor, yo mismo manejando mi empresa de coordinación, luego tú te das cuenta que te sirven aquí en total. Estados Unidos para Ujú, esto. Fue una experiencia maravillosa. Yo hice cosas que jamás en la vida me iba a plantear. Yo entré trabajando para un proyecto que así, trabajaba con inteligencia artificial y hoy en día la inteligencia artificial, todos hablamos de ella, todos sabemos qué es, todos tenemos ChatGPT, pero en el año 2018, en agosto, cuando esa gente me contrató para un proyecto que iba a trabajar para inteligencia artificial, eso sonaba como yo decirte los autos voladores, como decir, no, un carro volador. O sea, era una cosa espectacular. Hay una aplicación que tiene Google que se llama Lens. Yo trabajé en el proyecto que lanzó la versión actualizada de Lens. Lens era una aplicación, o es todavía una aplicación que tú puedes tomar fotos de una calle y te dice todo, dónde está, metros, no sé qué, y ujú, también de cosas. Yo trabajé en ese equipo en la parte de base de datos, en el desarrollo de la actualización de esa aplicación, porque fue lanzada una versión beta de esa aplicación en 2017, pero la aplicación real pesada la lanzaron en 2018 y yo fui parte del proyecto que lanzó esa aplicación al mercado. Salió para Android primero y posteriormente
para iPhone y fue una locura. O sea, y la razón por la que yo llego a las homologaciones Ujú, es porque cuando aplico al trabajo, ellos me dicen, ok, tú eres odontólogo, eh, perfecto, sí, vamos a proceder a contratarte. Yo no lo podía creer. Ellos me ujú. dijeron que me iban a pagar un boleto de avión y me iban a mandar a Silicon Valley y me iba a quedar por allá unas semanas mientras ellos me daban un training de software y hardware de todo lo que iba a hacer. Y yo dije, esa gente me va a robar un riñón por allá. Yo no sé, eso yo no me lo podía creer, que una empresa me va a pagar un boleto, una cosa y un training carísimo y además el training es pago. O sea, una cosa que suena como demasiado buena para ser Ujú. cierta. Y aquí sí les digo, por particularmente a los venezolanos, el venezolano está acostumbrado que nada bueno le puede pasar. O sea, no es que lo piensa de esa manera, sino que ya viene seteado por todo el Algo trastorno malo traes. que ¿Dónde está el trae. truco? Sí, y que ya dice como que hay algo bueno, no, eso a mí no me puede pasar porque yo soy venezolano. Y no es así, me explico, o sea, hay oportunidades afuera y tú con tu carrera universitaria puedes llegar a esas oportunidades. Entonces ellos me dicen, sí, te vamos a contratar, pero ahora tienes que entenderte con HR, con recursos humanos. Cuando recursos humanos me pide, bueno, dame tus documentos, tus papeles, dónde vives, toda la información, me dicen, bueno, ahora viene la comprobación de que tú tienes esos estudios y de que ya yo le había comentado que lo había hecho en Venezuela. Ellos me dicen, tú tienes que homologar esos documentos y no podemos hacer la contratación hasta que tú no compruebes que dijiste lo que dijiste para el cargo que te estamos dando. Yo, ellos me dieron la información de la homologación, me dijeron, nosotros lo vamos a hacer, manda los documentos, tal. Ellos tienen como un departamento que hace ese trabajo y me enteré de todo, como soy un loco, me leí toda la información, leí todas las leyes, todos los procesos, absolutamente todo y apliqué para poder, dije, esto es una tremenda idea, o sea, esto es una cosa, esto es un palo, dije yo, si una persona inmigrante puede homologar su carrera aquí, de ingeniero, de abogado, de todo, siguiendo los pasos de las leyes, esto puede ser no solo un negocio, sino que esto puede ser una cosa maravillosa para los inmigrantes, sobre todo porque yo veía que los otros venezolanos trabajaban en estas fábricas y llegaban, pero agotados, en pedacitos, cansados de todos los trabajos que hacían de pie, 10 horas, 12 horas, y yo dije, esto puede cambiar. Apliqué, nunca me llamaron, nunca me dijeron nada. Pasaron como 2 años hasta el 2020. Ya había pandemia y todo. Y un día me llega un correo electrónico y yo no me acordaba qué era y no le presté mucha atención. Me enviaron otro segundo correo electrónico hasta que hice conexión y recordé y dije, esto fue, dije, qué increíble. Sí, yo estaba muy ocupado con mis cosas de Google, yo no, y con mi vida. Ya en ese momento me había casado, ya vivía con mi esposa, ya tenía como otras cosas en la mente y me dijeron, bueno, trae los documentos de tu empresa. ¿Cuál empresa? Yo no tenía ninguna empresa. Entonces tuve que rápidamente crear una empresa, buscar unos papeleos, cumplir con todos los requisitos que ellos me pidieron. Me dieron un tiempo para yo hacer unas homologaciones, primero modelo, para ver cómo es la evaluación, todo. Seguí los lineamientos y los requisitos que había que tener hasta que me dieron mi licencia y ya pude comenzar. Ya cuando empiezo en el 2021, oficialmente, desde que terminaron todos esos papeleos, eso fue en octubre del 2020. O sea, estamos hablando de cuando se te salió en el 2020-21, todavía seguías trabajando con Google. Sí, yo trabajé hasta enero del 23, hasta enero Por del eso, o 23. sea, es tu constante tener varios, Sí, varios conejos quemándose ahí, cocinándose. y tú sabes que cuando yo estudiaba en la universidad, que daba clases y estudiaba, yo decía para dentro de mí, esto es culpa de la universidad, decía yo. Porque cuando yo me gradúe de la universidad, yo voy a tener más tiempo, porque el tiempo que Mm. invierto estando en la universidad viendo clases, yo lo voy a usar o para descansar o para hacer más dinero. Y todos mis problemas se van a acabar el día que yo me gradúe. Me gradué y Claro, los problemas continuaron, porque lo que hice fue agarrar más trabajo e igual sí. vivir una vida ordenada porque las clases son a 1 hora y siempre el profesor está a tiempo y todo, pero un desastre con la comida, con los días y todo eso. Bueno, lo Pero cierto es que el crear la empresa fue lo que te dio, o sea, de acuerdo a la necesidad, porque ahora, o sea, les comentamos que te ocupas de homologar títulos de profesionales que vienen de otros países, ¿verdad? De cualquier sitio, de otro cualquier país. país, sí, Ajá, entonces te encargas de homologar los títulos en función de que sean útiles para poder evidenciar nuestra experiencia en el área laboral que estamos requiriendo el trabajo y así sea un poco más factible, que no sea un desperdicio. No creo en práctica porque, bueno, lo que hemos aprendido a través de nuestra carrera, donde nos mudemos, nos va a servir,
pero que sea demostrable. Entonces, para esto entiendo que es la homologación. Sí, Y cuando te llega el permiso, tú dices, inmediatamente pensaste, bueno, ¿por qué no me traigo a Capum de Venezuela para acá? ¿O es que registraste una empresa primero y luego entendiste que Acapum podía ser tener la misma finalidad? ¿Fue un nuevo registro? ¿Simplemente trajiste el nombre nada más? ¿O es una extensión? claro, fueron varias cosas. Eso coincidió con el cierre de Acapún en Venezuela. Eventualmente Mm, tuve que cerrar. La situación ya no se podía mantener mucho más tiempo. Aparte, yo, bueno, me había casado. Evidentemente, esta persona que era mi exnovia, que ya no éramos novios, sino que ya éramos socios, eso evidentemente causó roces que te puedes imaginar 10.000 cosas que quedan son inverosímiles o simplemente inexistentes para este podcast y para lo que queremos hablar. Por eso generó muchos problemas y llevó a Capum a Venezuela finalmente a tener que cerrar por completo. Luego que eso pasó, entonces me pasa esto casualmente y me escriben como una cosa del destino. Y empiezo a hacer todos estos papeleos, a seguir todos estos trámites, a esperar que salga tal patente, tal cosa, todo. Y me piden una empresa. Cuando empiezas a crear una empresa, te tienes que preguntar lo más importante, que es cómo vas a taxar esa empresa. Eso es lo más importante, porque la forma en la que tú taxes la compañía es la que te va a determinar el éxito que vas a tener a largo plazo. Entonces, eso trajo como consecuencia que yo dijera, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi mejor opción? ¿Me conviene un S Corp? ¿Me conviene un LLC? ¿Cómo taxo esa empresa? Si yo bueno, eso, 10.000 cosas. Y como yo soy un ratón de laboratorio, me tuve que leer todo, hacer mapas yo mismo para entender, porque el proceso de impuestos de Estados Unidos, ujú, es una locura. Este país es una locura, todas las leyes. Yo creo que ni ellos mismos lo entienden y empezar a estudiar para determinar qué era lo que más me convenía. Si me convenía registrar mi empresa de Venezuela, que ujú. Acapum en Venezuela estaba registrado, tenía todo mi RIF y todo, como una empresa que hacía funciones en Estados Unidos, si eso me iba a permitir como hacer taxes diferentes para, no para evadir impuestos, sino para presentarlos, pero al mismo tiempo eso, de presentarlos de forma diferente. Pero al mismo tiempo el dinero que entraba, había leyes que decían, por lo menos en Illinois, dice, todo el dinero que tú hagas en Illinois, como tú vives aquí, tú tienes que pagar impuestos aquí. Entonces no iba a pagar impuestos federales, pero sí estatales, era como complicado. Al final dije, la mejor opción va a ser registrar una compañía tipo LLC, taxar de esta manera, que yo decidí de acuerdo a los estatutos que me fueron más factibles para mí. Y dije, bueno, listo, este es el tipo de compañía que tenía. Luego vinieron entonces las patentes para otorgárselas a esa compañía y hacer los registros respectivos en el estado de Illinois. Illinois es uno de los pocos estados que tienes que pagar impuestos. Hay otros estados en donde no hay que pagar impuestos, solo pagas los federales. Aquí hay que pagar doble impuesto, federal y estatal. Y tú te tienes que regir por las reglas que te dan federalmente y estadalmente. Entonces, bueno, hacer todos los registros del FEIN, un montón de papeles y un montón de cosas hasta que eso fue completamente posible. También hay que tener, para tener una empresa online, hay que tener un tipo de registro especial y hay que registrarse en el código de ética del estado de Illinois, seguir todas las reglas que son 10.000, aprender cómo es el sistema de taxas para hacerlo de la mejor forma y para evitar problemas, porque al final lo que todos queremos hacer es todo por la derecha, nada por la izquierda, nunca, todo correcto. Y bueno, nada, ya en enero del 2021 empecé a moverme para agarrar clientela y me consigo con el primer problema. La gente que se vino para acá no se trajo su título ni sus notas porque tenían miedo de que inmigración los devolviera en el aeropuerto. La gente que se vino pasando la frontera no se vino con el título ni las notas porque sabían que probablemente las podían perder en el camino. Entonces la mayoría de la gente tiene que traer sus documentos donde un familiar que tenga la llave de la casa, todo es un problema. Y otra cosa también que les pasa mucho es que no confían, dicen, me da miedo enviar mis documentos, este es mi título, todo lo que me costó, si yo lo pierdo, ¿cómo lo recupero? Yo estoy aquí, no puedo ir a Venezuela. O sea, luchar con todo esto. Entonces, conseguir clientes, Mm. ahí es donde te das cuenta cuando la gente que es dueña de negocios te dice, el cliente siempre tiene la razón, porque el cliente es lo más importante. Conseguir clientes pareciera fácil, pero no lo es. No es nada ¿Cómo sencillo. hiciste? ¿Qué Y lo, metodología utilizaste? bueno, lo que hice fue tratar hay una técnica en ontología que se llama decir, mostrar y hacer. Es una técnica que usan para las personas con ansiedad y sobre todo para los niños, en donde tú le dices, mira, yo tengo esta pinza, yo te la voy a poner así en la boca, y Mm, vas a decir, mostrar y hacer. Entonces yo dije, yo voy a aplicar el decir, mostrar y hacer en la vida real. Voy a empezar a mm, decir, lo voy a hacer, voy a empezar a mostrar cómo yo lo hago y luego voy a empezar a subir los resultados de eso
fue difícil convencer a la gente que confiara en mí, decirle sí puedes, lo podemos hacer así, a gente mayoritariamente conocida de mi círculo, hasta que fui ganándome la confianza y ya la gente, de pronto, para el Instagram es una tremenda herramienta para eso. La gente entra, ve que otra gente ha enviado sus diplomas, sus títulos, que todo ha salido bien, que la gente ya lo logra, entonces ya es más fácil para la gente confiar. Pero cuando no tienes nada que mostrar, que la gente confíe en ti desde cero es súper complicado, sobre todo por la naturaleza de esto de los títulos universitarios. Pero poco a poco fui haciéndome espacio en mis redes sociales y yo tengo un canal de YouTube en donde se llama Capun, lo pueden buscar y allí he subido contenido y digamos que esos videos y también yo tengo allí otras clases de cuando yo daba clases en la universidad. Me han traído como el prestigio de, y este profesor daba clases, es una persona seria, y digamos que también al revisar las redes sociales, a la persona hablar conmigo en persona, así por Zoom, pues eso también hizo que la gente confiara más en mí. Yo tengo otro canal de YouTube que se llama Bioquímica de Pastor. Ahí es donde tengo los videos de bioquímica de mis clases, que por cierto grabé estando aquí en Estados Unidos, no en Venezuela, porque subir videos a YouTube en Venezuela era un suplicio. Tú podías subir un video y se tardaba 2 días en subirse. Que cuando llegué aquí a Estados Unidos y vi que un video se podía subir en hora y media, eso para mí era el éxtasis. Entonces, tengo muchos videos en YouTube. En Bioquímica de Pastor tengo casi 45.000 suscriptores. En Acapun tengo 10.000 y algo más. Y bueno, eso, digamos que la credibilidad del trabajo que había hecho antes, es decir, de mi background con bioquímica y con las clases que estaban ya montadas en Acapun, eh, hizo que la gente también confiara un poco más en mí. Y bueno, luego los resultados de eso también terminaron de ser decisivos para este proceso. ¿Cómo es un proceso de homologación? ¿Cuáles son cuál sería la trayectoria, lo que se recorre, el tiempo que demora y los beneficios pues, que se obtienen luego que al finalmente estás homologado? Bueno, lo que me sucede es lo siguiente. La persona primero es determinar dónde estudió, porque los requisitos para cada Mm, país van a ser diferentes. Y pueden ser, evidentemente, los requisitos van a ser en todos los casos títulos y notas, pero cada país va a tener ciertas restricciones según Estados Unidos. Es decir, las restricciones las pone Estados Unidos o la facilidad. Hay países en donde la gente tiene que entregar sus notas y su diploma en un sobre sellado, una fotocopia del diploma, y tienen que venir emitidos por la universidad. Hay mm, países en donde los diplomas están en un sistema online y simplemente con un código de acceso que entrega la universidad, la institución aquí en Estados Unidos, que por cierto se llama NACES, quien hace las homologaciones y quien verifica que mi trabajo es eso, es decir, es verificable y es legal y es válido en los 50 estados de Estados Unidos, se llama NACES. Este país, por lo menos en el caso de Perú, se puede verificar online. Hay países como Cuba que tienen dobles requisitos, tiene que tener ciertos sellos, el cuño del MINREX y tiene que venir expeditado, por así decirlo, desde el bufete especializado de servicio. Hay países como República Dominicana en donde las notas tienen que venir en un sobre sellado, como Honduras. Venezuela es uno de los países en donde simplemente con tener los dos originales, el título y las notas es suficiente. Entonces, cada país, necesito saber qué país eres y necesito saber qué carrera estudiaste. Vamos a hablar en el Eh, caso de Venezuela, contando con ¿a qué te refieres con notas originales? O sea, que hay que volverlas a pedir en la institución. Usualmente cuando la persona se gradúa le entregan unas notas certificadas, que llaman ellos, Mm, o ujú, Grade Report. Esas notas certificadas son unas notas que vienen con un sello y una firma al final, como tu primer semestre, segundo, y en la última hoja tienen un sello y una firma. Tiene que ser sello seco, que obviamente fue húmedo, y tiene que ser firmado, no fotocopia, ni impreso, ni PDF. Y esas notas que usualmente vienen certificadas son las que se tienen que enviar y tienen que ser originales. Quiero hacer una mm, aclaratoria. Hay una ujú, empresa privada de un abogado que se llama Frusum Frusum, no voy a decir mm, el nombre porque es abogado, capaz me demanda, ujú, y él hace homologaciones también, pero las de él son unas homologaciones hechas como por una empresa externa que no es NACES, la empresa que reconocen los gobiernos estadales. Si tú vives qué sé yo, en la Florida y quieres ser abogado y quieres registrar tu título, lo tienes que hacer avalado por NACES. Todas las instituciones del estado, de los estados, Kentucky, Luisiana, qué sé yo, Arkansas, todos los estados te van a pedir
que sea avalado por NACES. Las homologaciones de este abogado se hicieron muy famosas en este sitio en Miami y todo el mundo, los inmigrantes se dicen entre ellos todo, hazlo con fulanito, hazlo con fulanito. Y esa homologación la gente lo paga y todo lo tiene y no le sirve. Y no le sirve porque esa homologación no es válida, no es avalada por NACES y no te va a servir para los trámites o para, digamos, todas las oportunidades que tú tengas con tu carrera. Y de hecho, en estos días voy a Ujú. estar subiendo un contenido sobre eso en mis redes sociales. ¿Y qué pasa con las personas, por ejemplo? Yo me gradué de técnico superior en administración en Venezuela, pero luego hice la licenciatura en una universidad de Curazao, por No ejemplo. pasa nada, no Ajá. pasa nada. Se homologa, se necesita el título de técnico superior universitario original, las notas certificadas originales. Necesito el título de los estudios complementarios para poder llegar a bachelor degree. Pues si lo hiciste Ujú. en Curazao, el diploma normalmente ya debe estar en inglés y debe decir Sí. bachelor. Y las notas de esos estudios complementarios hasta llegar a licenciatura o a bachelor. Yo he hecho, recientemente hice una homologación de una licenciada en educación que hizo técnico superior primero, luego hizo la licenciatura, luego hizo una maestría, luego hizo otra maestría, luego hizo una especialización. O sea, una persona supremamente académica y eran 800 títulos y eso no al final no implica absolutamente nada. Pero Lo que tienes que hace, homologarlos todos, tienes que mandarlos todos. claro, se manda todo porque la homologación es en Sí. conjunto, es un solo paquete Mm, de todo lo que ha ok. hecho la persona académicamente. Y lo que es Mm, que cuando son más títulos se tarda más tiempo. El tiempo, por cierto, es 3 semanas. Para esta ok. persona que tenía 5 diplomas, se tardó como 6 semanas, pero es lógico, ¿no? Si tienes más, evidentemente va a tardarse más. No, no, pero pensé que era una cuestión de meses. Pensé que el proceso duraba meses. No sé, me estaba imaginando unos 6 meses. Es un proceso rápido porque también nosotros lo hemos automatizado para que sea rápido. Yo al recibir los documentos, para continuar con la pregunta que me habías hecho, Ujú, la persona manda los documentos originales, yo los recibo, se escanean. Yo tengo unos traductores que trabajan conmigo, traductores certificados y oficiales. Ellos hacen las traducciones, ellos me mandan esas traducciones. Bueno, obviamente ellos son súper rápidos y son súper eficientes, basado también en que si no terminan el trabajo no se les paga. Entonces, si quieren el dinero rápido, ujú. esa es la eficiencia del capitalismo. Obviamente hacen las traducciones a lo más rápido que pueden, porque evidentemente es trabajo hecho, trabajo pago. Una vez que están las homologaciones hechas, se hacen las impresiones de los mismos, de ser necesario, o en su defecto, ellos envían, si la persona no está en el estado, me gusta más trabajar con la que está aquí en el estado porque me los puede entregar en persona y con esas ya traducciones hechas, entonces yo lo que hago es armar todo el paquete que se tiene que enviar con todos los aranceles, fees, pagos, sellos, todo lo que hay que hacer y ese paquete se suele enviar a las oficinas centrales de NACE que quedan en Wisconsin. Ellos se quedan con esos documentos un tiempo, ellos me dan a mí un número de caso, yo con ese caso voy evaluando cuando reciben, cuando abren, cuando escanean, cuando todo, yo sé todo el proceso porque ellos me mantienen informado. El proceso ellos lo terminan en el tiempo que ellos se tarden, pueden ser, como te dije, pueden ser 20 días hábiles, por supuesto, Ujú. y ya luego entonces ellos devuelven esos documentos originales a mis oficinas aquí en Chicago. Yo recibo esos documentos originales junto con la homologación. La homologación yo la recibo expedita por correo electrónico, por PDF. Antes de recibir los documentos, obviamente es más rápido un correo electrónico que un paquete. Y ya Ujú. yo sé los resultados antes de que lleguen los documentos. Cuando yo recibo los documentos originales, yo los regreso a la persona que en donde sea que esté en Estados Unidos, le mando su documento para atrás y ya la homologación estaría de esa forma completa, estaría completada. Pero es eso, es aproximadamente eso. Las homologaciones que hace este abogado le dice a la gente, mándame tus documentos por PDF, escaneados. Entonces, eso no es creíble, no es válido, porque yo puedo hacer un diploma photoshopeado. No sé si has visto las traducciones que hace mi traductora, que quedan espectaculares. Son una cosa, pero que tú los ves y si tú parpadeas mucho, no sabes cuál es el inglés, cuál es el español, cuál es el original y cuál es el falso. Entonces yo me puedo photoshopear un título que diga que yo soy astrofísico termonuclear y me busco trabajo en la NASA porque este abogado de Miami dice que él homologa los títulos. Pero lo importante es la eficacia que tenga ese documento y no es simplemente, yo también te puedo hacer un documento que tenga tus notas y te digo, mira, esto en el sistema americano es tal, pues yo tengo las tablas métricas para hacerlo, pero tiene que ser avalado por NACES. Eso es lo más importante porque eso es lo que va a dar validez de que realmente es un proceso
realizado con todos los de la ley en Estados Unidos y también de que tu carrera realmente es válida en el estado en donde tú estás y a donde te quieras ir. ¿Y qué recibes? O sea, aparte de tus papeles originales, cuál es el documento? ¿Hay algún documento que dice que tú tienes que presentar cuando vas a trabajar o eso es que queda sistemáticamente así y el que quiera saber, pues lo va a saber a través de ese sistema que tú estás homologado en título? ¿Qué le llega al cliente? Maravilloso, esa es una excelente pregunta. Se le llega el PDF que ellos me mandan, que es el resumen de la homologación, pero ese PDF por sí mismo no es válido. Ujú, Cuando tú quieres, porque ahí pasamos a la segunda fase que yo les digo a mis clientes, les digo, bueno, ahora vamos por la fase de, vamos a buscar un trabajo. ok. Eso se habla previamente. Yo le digo, ¿para qué quieres homologar? ¿Quieres seguir estudiando o quieres pedir una visa EB2 o tú quieres buscar un trabajo? Ellos me dicen para qué lo quieren Mm, y entonces se puede hacer por múltiples propósitos. Lo podemos hacer para las tres al mismo tiempo o solo para uno. ok. Y yo les digo a ellos, mira, bueno, listo, ya hicimos la homologación, ahora vamos a buscar un empleo. Ellos van a las entrevistas, se presentan en las entrevistas, yo los ayudo a preparar el currículum vitae, y aquí es donde está la diferencia. Una cosa es un resumen y otra cosa es un currículum vitae. El resumen es un resumen de las cosas que tú has trabajado. Yo trabajé en tal sitio, de tal fecha a tal fecha. Eso es todo. El currículum es un documento mucho más detallado de todo lo que tú has hecho. Tú en un currículum puedes incluir que tú eras bailarina, por ejemplo, que fuiste bailarina por tantos años y que ganaste tantos concursos en baile. ¿Sí me explico? Y además de tu experiencia laboral, además de tu experiencia académica. Entonces, en tu caso, tú dices, yo tengo tanta experiencia que no es demostrable porque no hay nadie a quien llamar. Eso se puede poner en un currículum vitae, yo, que es diferente de un resumen. Yo los mando a hacer dos. Los mando a hacer el resumen, que el resumen yo les digo, lo vas a poner como cover letter. Y el currículum vitae es el que tú presentas tanto en persona como el que mandas en un archivo. Y ahí es donde tú le vas a decir, yo soy escritor de un libro que se llama Bioquímica de Pastor, yo lo publiqué en tal año con tal compañía, está a la venta en Barnes and Nobles, este es mi código para que compres el libro. Yo he dado clases particulares porque yo no tengo a nadie a quien llamar más que los estudiantes que me Mm, siguen en mis redes y el respaldo que de pronto me puede dar mi cuenta de Bioquímica de Pastor en Instagram y ese tipo de cosas, pero yo no tengo nadie a quien decirle, mira, sí, que verifícame que yo di esas clases. Tengo las fotos y tengo muchas cosas, pero no es verificable. Pero van dentro del currículum vitae. Entonces yo le digo a la persona, vas a prepararlo, te vas a presentar a la entrevista. Tú tienes que saber que las buenas oportunidades no están a la vuelta de la esquina, las tienes que buscar. Y entonces tú tienes que estar claro que tú vas a aplicar a 45 empresas y te van a llamar 4. Y de esas 4, una posiblemente te contrate. Porque piénsalo así, los cargos de CEO, ¿cuántos hay en una empresa? ¿Cuántos CEO hay en una empresa? mm, A lo mucho dos. O sea, mm, los trabajos importantes, no, los trabajos que pocos. te dicen, aplica, empieza mañana a las 2 de la tarde. Ese es el trabajo que es el que nadie quiere, el que paga sueldo mínimo y el que se necesita cualquier persona para que lo haga. Los trabajos grandes y los trabajos importantes van a requerir de un tiempo de búsqueda, de tocar bastantes puertas y de un proceso de aprendizaje también de cada entrevista. Esto es Mm, como citas, como hacer mm, citas. Tú así. sales con varias chicas hasta que tú dices, esta es la que más me gusta. Igualmente, tú vas a una entrevista, cometes un error, de pronto dices, creo que no debí decir esto, y eso te va dando la experiencia para la siguiente. Lo cierto es que supongamos que la empresa te contrata y te dice, sí, te vamos a contratar. Y tú dices, bueno, maravilloso, perfecto, me contratan. Entonces, tú te vas a entender con recursos humanos, que es el cuento que te eché hace un rato. El recursos humanos ahora te va a decir, bueno, verifícame que tú eres ingeniero, que tú eres abogado, que tú eres Mm, profesor, que tú eres esto. O sea, la forma de verificarlo es esta. La persona se pone en contacto conmigo y me dice, HR de la compañía tal me quiere mm, contratar, mándale por favor mi reporte de notas. Eso tiene un arancel, eso tiene un costo que la persona paga a mí, que soy vamos a decir, el intermediario, el gestor con NACES. Yo solicito a NACES que manden la carta, porque esto es por licitación. Yo mando a NACES y NACES va a mandar una carta con la homologación directamente hasta la oficina de HR de esta empresa. No pasa por mi mano, no pasa por la mano del mm, profesional, sino que es algo NACES con ellos. Entonces ellos reciben esta carta y NACES dice, yo que soy la institución aprobada por el gobierno federal
para verificar títulos, te estoy diciendo, sí, esta persona sí es ingeniero, esta persona sí tiene este grado de instrucción y sí puede trabajar en esta compañía porque tiene las credenciales internacionales para hacerlo. Así es como funciona. Entonces, tú dirás, oye, y entonces yo cada vez que voy a tener que pagar ese Eso iba a arancel preguntar. por empresa. Bueno, primero que nada, recuerda que estás en el capitalismo. No vayas a creer que porque pagaste para homologar, ya no vas a tener que pagar más nunca. Tú sabes que en el capitalismo siempre pagaste para que sigas pagando, no vayas a creer que no. Y otra cosa es que es la empresa que realmente te va a contratar. No lo vas a gastar para todas las empresas a las que vayas. Es cuando te pasen a HR y HR te diga, listo, vamos a proceder con la contratación, manda los documentos pertinentes para verificar lo que tú eres. Entonces, solo esa verificación vas a pagar. Si te botan de ese trabajo a los 2 meses y te buscas otro empleo, pues te va a volver a tocar Claro, pagar. sí. Pero la idea, me imagino que el trabajo lo vas a hacer bien, que estás capacitado para hacerlo y que eso no va a ocurrir. Pero si tú en un periodo de tiempo vas a buscar 8 trabajos, pues te va a tocar pagar ocho veces. Si pagas a la universidad para que te reciba, es el mismo proceso, pero es con la oficina de admisión académica a la universidad y hay que pagarlo. Si tú aplicas para 27 universidades, son 27 aranceles que tendrías que pagar. Bueno, hay algunas instituciones centralizadas que manejan eso para instituciones educativas, pero creo que el ejemplo se entiende. Y entonces, entiendo que luego que lo recibes, el contacto queda directamente con NACES, con la empresa que te va a contratar para verificar. Y lo que verifican es solamente la experiencia en certificación, es decir, en el degree que hayas obtenido fuera del país. Cualquiera de Claro, las porque otras cosas que estén dentro de tu resumen, de tu currículum, eso no requiere comprobación alguna. Como me dices que en el currículo puede ir lo extracurricular, es decir, todos aquellos alcances que has tenido fuera, que a veces tienden a ser más lo que has hecho fuera del extracurricular que el propio desempeño de labores del título. Eso no necesita ninguna comprobación. Es como un complemento simplemente para el desarrollo de habilidades y competencias en el área laboral, como para validar en qué te has desempeñado que pueda ser útil dentro del área laboral, no necesariamente comprobable como lo es la certificación o el bachelor que hayas obtenido. Entiendo eso. Bueno, fíjate que lo sí es así. Los americanos valoran mucho la experiencia, más que el Ujú, estudio universitario. Pero ujú, hay veces que un trabajo, por ejemplo, dice, mira, yo necesito el trabajo que apliqué yo para Google, decía Bachelor Degree Required. Es decir, no importa si tú eres marketing, si eres licenciado en mercadeo, si tú eres, ¿cómo se llama esto? Periodista, que es licenciado en comunicación social, son 5 años. Cualquier persona con un Bachelor Degree califica para hacer eso. Si existiera una persona que fuese técnico superior universitario únicamente, que es su equivalente en Estados Unidos es a un associate degree. No puede ujú, participar ni entrar en esa carrera. Y tú dirás, bueno, un bachelor degree, claro, porque tú eres venezolana y la mayoría de las personas en Venezuela son licenciados en entonces, algo. Así ujú. nunca ejerzan o así sean taxistas, pero son licenciados. Pero aquí en Estados Unidos no. Es decir, ponerle a un trabajo bachelor degree es poner la vara alta, porque la mayoría de la gente no crece académicamente aquí. Entonces, al tú tener un bachelor degree de lo que sea en Venezuela, de profesor de educación física, ya tú Ujú. calificas para por lo menos presentarte la entrevista. El Mm, currículum lo que va a hacer es hacer que tu récord académico, tu background sea más juicy, más jugoso para él. Y cuando tú te presentes y digas, yo fui esto, fui aquello, trabajé 15 años en una empresa, hice tal cosa, trabajé para una fundación, él va a decir, esta es una persona que tiene el bachelor degree en primer lugar y en segundo lugar, mira toda la experiencia que tiene. El gringo no, o el gringo que te va a entrevistar no tendría por qué dudar de ti. Si tú le estás diciendo que eres todo eso, es porque eres todo eso. Claro, yo supongo que si es una empresa que está ofreciendo un sueldazo en 100.000, 150.000, va a tener otras personas que van a otros presentarse. requerimientos. Ujú, Ahí es donde queda de tu parte cómo tú te vas a vender. Y bien, conecta con lo primero que te dije al principio. La gente tiene que quererse a sí misma y tiene que presentarse como lo mejor del mundo. A veces eso cae mal si tú tratas con tus amigos y les dices, yo soy el mejor del mundo, yo soy el mejor papá, yo soy el mejor esposo, yo soy el mejor emprendedor, yo soy el mejor en bioquímica, yo soy el mejor. Eso cae mal entre los amigos. Además es que eso no es verdad. Uno siempre comete errores y falla. ujú, Pero cuando tú estás en una entrevista laboral, a ti te conviene decir, yo soy el mejor odontólogo, yo soy el mejor profesor, yo soy el mejor tal, porque al final lo que te conviene es brillar más dentro de la entrevista para que te puedan contratar. Y a veces maquillar un poquito la verdad en una entrevista laboral no está mal.
Evidentemente, si tú trabajaste 15 años en una empresa, son 15 años que trabajaste, ¿no? Si trabajaste 6 meses, no vas a decir que trabajaste 15 años. No es decir Ujú. mentiras, pero es decir, oye, yo fui el más destacado y mi jefe siempre me lo decían que yo era. O sea, es como la habilidad que tú tengas de venderte en ese momento. Y yo pienso que por eso a veces mucha gente es muy efectiva con las cosas que se propone, la forma en la que logran venderse. Bueno, eso es una práctica que hace poco estaba conversando con mi hija y le decía, en todas las carreras, porque ella me decía, bueno, es que estudiar gerencia y negocio, y le digo, mira, para mí todas las carreras deberían tener como parte de su currícula gerencia y negocio, como debería tener una parte de mercadeo, como debería tener una parte de comunicación y oratoria. O sea, no deberían ser carreras independientes, deberían ser, aparte de ser independientes, pues deberían ser complemento de todas las demás, porque al fin y al cabo, si tú eres ingeniero, tienes que aprender a hablar, si eres cualquier carrera requiere que tú tengas comunicación efectiva, asertiva, que entonces, y que aprendas a gerenciar tu negocio si quieres emprender. O sea, que sí creo en la capacidad que tenemos de transferir habilidades y adicional a ello, creo que tendemos como es tan normal, por lo menos en Venezuela, pues ya tú con decir que eres licenciado, pues eso significa algo, tiene su lugar. Adicional a ello, que es necesario eso más que la experiencia. A veces contratan más por títulos que por experiencia, cosa diferente acá. Aquí, Y aquí, sí, entonces bueno, al cambiar ese switch, uno inicialmente cuando empieza a buscar trabajo, uno lo primero que empieza a decir es lo que tiene como título, sin necesidad de que eso lo haya ejercido, que pasa en muchísimos casos. Entonces, el poder entender que si tú eres abogado, lo que tienes que hacer es, bueno, ¿qué me enseñó el derecho a mí? O en caso de tu odontología, ¿qué me enseñó la odontología a mí? Todo lo que tuve que aprender para poder ser odontólogo es como que lo pone más flexible para poderlo transferir a cualquier profesión, que es lo que tú has hecho. Has desarrollado muchas cosas que no tienen necesariamente nada que ver con la odontología, simplemente que la odontología fue una herramienta que te permitió alcanzar lo que ahora estás haciendo. Y por supuesto, estando atento a ver las necesidades que hay en el mercado, pues porque decir, bueno, esto es importante porque me mandaron a homologar y yo no... Y yo no tenía ni idea de cómo se hacía, pues a muchos les pudo haber pasado porque no eres la primera persona que se lo han pedido, sin embargo, eres la poca que pudo hacer la lectura de que era necesario, acompañado o con la intencionalidad de prestar un servicio que pueda brindar mejoras a la parte profesional inmigrante bueno, que al principio requiere que tengamos que hacer trabajo no necesariamente lo más cómodo posible. bueno, y piénsalo así, ¿a cuánta gente no se le ha caído una manzana y la gravedad solo se le ocurrió a Newton? Es así, la gente tiene que estar, a veces, mira, ¿cuánta gente no se ha metido una tina para bañarse? Pero fue Arquímedes el que hizo su principio, el principio de Arquímedes. O sea, hay cosas comunes que pasan en el día a día y hay gente que no Mm, está, atenta, no está prestando atención a lo que está sucediendo a su alrededor. mm, Por eso pierden muchas oportunidades. Te voy a comentar algo. Mira, mi intención con los inmigrantes es ayudarlos porque entiendo, porque he visto el sufrimiento que pasan en las compañías y en los trabajos que hacen, que no les gustan, en donde hay toxicidad laboral, en donde ganan muy poco, en donde están atrapados en una rueda, en donde están esperando el cheque del viernes, pero lo que van a cobrar ya lo deben mm, entero y no lo deben por carteras, qué sé mm. yo, Michael Kors o por lentes Dior o por lujos y dices, es que tú gastas el dinero porque te lo gastas en lujosidades, sino simplemente en el vivir. Entonces, lo que es importante, nosotros como comunidad de venezolanos tenemos que entender varias cosas. Lo primero, Venezuela es difícil, yo no quiero ser pesimista, pero es difícil que Venezuela recupere su democracia. Espero que eso suceda, espero que pase, espero que Venezuela pueda alcanzar el nivel de democracia que todos esperamos y de libertad como nación. Pero incluso cuando en Venezuela mañana hubiese un cambio político, a Venezuela le falta mucho para Claro, convertirse toma en un mucho tiempo país para... Así es, y aparte, esa mentalidad que tienen de que todo es regalado, todo dénmelo, todo me lo merezco, todo dámelo, eso van a pasar años para que la gente pueda entender que tiene para que derrumbar trabajar. eso. Ujú. O sea, entonces Venezuela no va a progresar. Entonces yo en el short term, yo no me veo regresando a Venezuela a vivir ni a nada. No sé qué piensan las otras personas, pero yo siempre les digo, si tú ya estás aquí, empieza tu vida aquí, no tienes por qué quedarte como comunidad siendo mesero, siendo Amazon Flex, siendo Uber
Y otra cosa es que el inmigrante, y particularmente el venezolano, siempre hace lo que el otro venezolano hace. Si el otro venezolano es Uber, me dice, no, yo soy Uber, yo me gano tanto a la semana, tú también haz Uber, y el otro también hace Uber, y todos es lo mismo. Y fíjate que en la plataforma de Uber, una de las mayor cantidad de personas es venezolano. Y está bien si tú no tienes otras herramientas, no estoy diciendo, no estoy desprestigiando el trabajo de Amazon Flex, de Uber, de Driver, de Mucama, de hotel. No, esa no es la intención. Todos los trabajos dignifican, todos los trabajos que se hacen con ética dignifican, pero si tú tienes una carrera universitaria, tú tienes otra cosa que hacer. Y lo que yo quiero como empresa es ayudar a las personas que ya traen algo de su país y a aquellas personas que no pudieron estudiar nada porque el país no se los permitió o la situación no se los permitió. No te puedes quedar estancado haciendo deliveries o trabajando en una tienda o trabajando en una fábrica. Tienes que buscar la manera de estudiar algo, porque si no estudias algo aquí en este país, no vas a poder avanzar, no vas a poder tener una vida digna, porque lastimosamente los trabajos que son lo que llaman ellos el general labor o el manufacturing jobs, que dice tanto Biden y Kamala. Dicen, estamos creando manufacturing jobs. El manufacturing jobs paga al mínimo. Y no sé si la gente lo entiende así, pero sueldo mínimo es vivir al mínimo. O sea, tú vas a vivir, siempre te va a costar vivir porque tú estás ganando es el mínimo. Entonces, la gente tiene que salir de ese círculo y no es fácil. No estoy diciendo que es Mm. cuestión de 2 o 3 días, pero tienes que tener un plan, porque si no tienes un plan, te vas a quedar allí eternamente en sueldo mínimo y el sueldo mínimo va a subir a 15, a 16, a 17, 18, a 25, ponle el número que tú quieras, pero siempre va a ser el mínimo, porque los que están más arriba siempre van a hacer más dinero que tú y siempre te va a costar más comprar las cosas porque lo que estás haciendo es al mínimo, además de que lleva más esfuerzo y más trabajo. Entonces, la idea es ayudar a los inmigrantes a que si tienes una carrera, logres hacer algo con esa carrera aquí. Y la gente que tiene una carrera universitaria tiene dos opciones. O puede buscar un trabajo en una empresa y no hacer nada relacionado con su carrera. Dice, yo soy psicóloga, pero yo puedo ser gerente de una compañía. Yo soy odontólogo y fui supervisor en esta empresa de regalos de personalizaciones. Y he sido supervisor en otras compañías también. Y soy odontólogo y no tiene nada que ver con eso. Yo pudiera escoger haberme quedado en esa compañía y haber sido supervisor por años y no pasa nada. Y como decir, quedarme como estancado en ese mismo sitio, en ese mismo lugar. Pero también yo pudiera hacer mi reválida como tal y ejercer como odontólogo en Estados Unidos. Y para eso te cuento una historia. El proceso de homologación de un odontólogo es en 3 fases. Yo tengo 2 de esas fases completadas y la tercera fase, una de ellas, es ir a la universidad. Para ir a la Mm. universidad tú tienes que pedir un préstamo. Y yo, mi estatus, soy tepeciano, yo no tengo green card ni nada por el estilo. Yo no tengo un estatus que me permita acceder a un mejor préstamo. Antes a los tepecianos le daban loans para estudiar y eso lo quitaron, de hecho lo quitó Trump. Y yo, hay 2 tipos de energía, la gente lo yin, yang, positivo, negativo. Mm. Hay un tipo de energía que es la neutra y a veces la energía neutra es muy útil porque te permite estar en un estado en donde tú dices, voy a actuar en el momento que tenga que actuar, Mm. que sea más beneficioso para mí. Entonces, no significa que estoy estancado, significa que estoy esperando el momento más apropiado para dar el paso. ¿Por qué? Porque un préstamo estudiantil, para mi caso de odontólogo, es un préstamo de 200, 300 mil dólares. Y si me lo da una empresa privada, me van a dar un tiempo muy corto para pagarlo. 10 años, 15 años para pagarlo. Si tú Mm. divides 300.000 entre 15 años, es un montón de dinero mensual. Si uno pide un préstamo, por ejemplo, federal, cuando ya tenga green card o cuando ya Mm. tenga un estatus, entonces el interés va a ser muchísimo más bajo, pudiera ser tan bajo como 0% o como 5%, o sea, muy, muy bajito, y el tiempo para pagarlo pudieran llegar a ser hasta 50 años. Entonces hace que tu vida sea mucho más llevadera. Entonces, a veces hay puertas abiertas y hay que saber cuándo escogerlas. Entonces, a veces la neutralidad y Mm. esperar el momento apropiado es más importante que hacer las cosas apresuradamente por lograr rápido algo. Entonces, esa es mi posición en este momento. Estoy en una posición neutra, esperando que se pueda cumplir mi tiempo para yo poder tener un estatus. Bueno, tengo un estatus que es el TPS, pero un estatus permanente, no temporal, y poder entonces pasar a ese punto. ¿Por qué? Bueno, porque tengo 33 años, porque tengo muchos años de por vida, no tengo por qué atorarme
con la primera oportunidad que se me presente, y porque también tengo que pensar que si yo me endeudo con un dinero como ese, en donde un préstamo puede ser 3.500, $4.000 al mes, se me pudiera llegar a complicar la vida muchísimo. Entonces, a veces es bueno decir, bueno, hasta aquí estoy y estoy esperando el siguiente paso, pero estoy esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Ese es mi consejo. También a veces la neutralidad es buena, entender cuándo hablar, cuándo actuar, es también es parte del proceso de vida y es muy, muy importante. ¿Y eso solamente pasa con las carreras médicas, con las carreras que están alineadas a La la carrera, medicina? psicología, o odontología son de las más caras y de las que tienen más requisitos en Estados Unidos. En el caso de medicina, ellos hacen residencias y más bien les Mm, pagan a ellos. Porque claro, la carrera es muy, muy requerida. Los mandan a zonas normalmente rurales, sitios, pueblitos en donde casi no hay gente, pero para ellos es difícil. El examen que ellos pasan, que se llama USMLE, está catalogado como uno de los exámenes más difíciles de Estados Unidos. Es súper complicado pasar los exámenes para poder tener la acreditación para ejercer, pero ellos no tienen deuda estudiantil, porque ellos hacen residencias en hospitales y más bien el hospital los necesita a ellos. Es como un proceso al mm, revés. En el caso del odontólogo, tú eres el que quiere homologar y ya tú sabes cómo funciona la oferta y la demanda. Tú quieres, te mm. cuesta. Yo te necesito, no te cuesta. Entonces, los médicos en ese sentido tienen el freno del examen, que es un examen bien difícil, y los odontólogos tienen el tema del préstamo. Hay gente que dice, no me importa, yo después veo cómo pago. Esto está bien, la gente que toma las decisiones, pero una persona que tiene tantas responsabilidades como yo, una esposa, una hija, y que sabe que mi estabilidad aquí tiene que ser estable y tiene que mantenerse en eubiosis todo el tiempo que yo esté aquí, no puede tomar una decisión a la ligera. Tiene que ser decisiones muy, muy bien medidas, con consecuencias muy, muy bien medidas, porque tú sabes, aquí todo el mundo está a 5 pasos de terminar durmiendo en el carro. Así es. Pues, sí, la realidad puede cambiar literal de la noche a la mañana. Es así. Y las demás carreras administrativas o de operación sí son, no tienen que pasar por este requisito que me estás diciendo de alguna. Ingeniería es una de las carreras más fáciles para homologar. El Mm, derecho los abogados pueden ejercer aquí en Estados Unidos. mm, Hay muchos abogados haciendo de paralegal, que por cierto, eso es ujú, ilegal, para que sepan, los abogados mm, que son abogados en Venezuela y que tienen sus oficinas paralegales y ofrecen servicios de yo te lleno el TPS, yo te lleno el mm, permiso de mm, trabajo, yo te lleno. Todo eso es ilegal porque ustedes trabajan por su cuenta. Para que un paralegal pueda trabajar, tiene que trabajar bajo la supervisión de un abogado con licencia ante el bar del estado en todo Estados Unidos. Eso es ilegal. La gente lo hace y se atreve si nadie le presta atención de las autoridades porque lo sigan haciendo. Pero les recomiendo, si alguien está viendo eso y es paralegal y eres abogado de Venezuela, busca la forma de revalidar tu carrera, ponte en contacto con nosotros, te vamos a decir cómo hacerlo. La persona tiene que hacer una maestría, la maestría dura un año, cuesta 20, $30.000, lo vale. Todo lo que tú tengas que pagar para estudiar o para obtener una licencia o para obtener una licitación, vale la pena pagarlo porque al final se va a traducir en una estabilidad aquí en Estados mm. Unidos. Entonces, tienen que hacer una maestría. Con esa maestría tienen que presentar el examen ante el bar. Por cierto, el examen del bar de Derecho también está catalogado. Si tienen tiempo, googleen los 10 exámenes más difíciles de Estados Unidos. Están el de Medicina y el del bar de Derecho. No sé en qué número están, en qué ranking, pero están entre Mm. los 10 más difíciles de Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, estudiar, presentarlo, reprobarlo, volver a presentarlo, reprobarlo hasta que por fin lo logren Eso pasar. forma parte de la homologación para el abogado y para el odontólogo y para el psicólogo, forma parte de su homologación para culminar el proceso contigo, el que tengan la maestría. O sea, si un abogado quiere homologar contigo, tiene que estar homologado cuando termine de presentar el examen con el bar. Olvidé mencionarte eso. Ujú, Homologar es equivaler tus documentos de tu país a mm, Estados Unidos. ok, Revalidar ya ujú, es tener la licencia. Entonces, yo los ok, ayudo a homologar, yo les hago la homologación, por así decirlo, que es la equivalencia de los documentos que traen de Venezuela versus lo que hacen aquí en Estados Unidos o de cualquier país, no solo de Venezuela. ujú, Pero ya la reválida ujú, y yo los ayudo, los acompaño a aquellos que se dejan ayudar y acompañarse. Hay gente que dice, no, pastor, no te preocupes, yo lo hago solo. Hay gente que me dice, no, acompáñame en todo porque yo no entiendo, no sé nada, por favor, guíame. Y la reválida, la homologación es la misma para todo el mundo porque es a nivel federal, a través de NACES, que es una empresa que trabaja directamente con el gobierno federal. Entonces es la misma ujú, para todo el mundo. Pero los requisitos van a depender de la carrera y del estado. La carrera
la inherencia de la carrera va a hacer que sea diferente. Los odontólogos tenemos que ir 2 años a la universidad, los psicólogos tienen que hacer una maestría, Eso es para los revalidar. sí, entonces, y también va a depender de las leyes del estado. Hay estados que van a ser más blandengues y son mucho más fáciles ejercer tu carrera en ese estado que en otros. Entonces, todas esas posibilidades yo se las presento a las personas. Les digo, mira, tú vives en tal estado, pero si tú te mudaras a cuál estado, en ese estado sería más fácil para ti trabajar y no tendrías que hacer esto, te ahorras todo este papeleo. Entonces, la persona queda de su parte decir, me mudo porque allá puedo tener una mejor vida o no, depende de lo que la persona decida. Entonces se le plantea todo, se le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuánto cuesta hacerlo, cuánto tiempo toma y en dónde le es mejor si aplicara el caso. Entonces, entiendo que hay que pasar por homologar para poder revalidar. No puedes revalidar si no homologas, claro. Ujú. Y, Porque tú, para la parte administrativa, por ejemplo, en mi caso, después que homologa, ¿qué le toca? ¿Qué le hay, corresponde? hay carreras como la tuya que no requieren de una reválida, sino que con la homologación es Mm, suficiente para que puedas empezar a buscar un empleo. No tienen pasos que se le adicionen, sino que es bastante sencillo. A veces, depende del estado, te tienes que inscribir como en el colegio de ese estado, mm, que mm, normalmente se llaman bar o asociaciones, mm, y esas asociaciones te van a pedir tus documentos, van a pedir tu homologación, que es el proceso que te dije, me escribes a mí, mm. yo hago la solicitud, lo mando a la dirección que lo va a enviar NACES, y te van a pedir también, mira, necesitas horas comunitarias para Ok. poder recibir. Entonces te dicen, por lo menos, si tú eres abogado de Venezuela, hay estados que te pueden decir, tienes que trabajar 750 horas en una firma de abogado. Nosotros tenemos esta lista y en esa lista hay como un chief, un comisario, por así decirlo, que ellos tienen y esa persona que va a ser como tu evaluador. Entonces tú vas y trabajas Mm, allí y él va a decir, mira, sí, esta persona sí está capacitada. Así es, por ejemplo, los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas para poder ejercer, homologar. Mm, piden, sí, para poder revalidar, porque yo les hago la mm, homologación, pero para revalidar les piden una cantidad de horas que varía de estado en estado, pueden ser 300 horas, 500 horas, y tiene que ser en ciertos centros que ellos le dan, y ahí hay una persona que los va a evaluar y esa persona le dice al colegio, en este caso al bar o a la asociación ¿cómo se llama? De fisioterapeutas o de physical therapy del estado, le dice, sí, esta persona sí está capacitada y sí sabe lo que está haciendo. Entonces, hay muchos, o sea, hay requisitos, mira, mm, infinitos, porque claro, hay 50 estados, hay, no sé, 50 sí. tipos de carreras y son escenarios y leyes diferentes, cada persona es un sustrato diferente. Lo cierto es que yo los acompaño en el proceso y les digo, mira, si no empiezas hoy, no terminas, si no tienes un plan, no avanzas. Y lo más importante es tener un plan y yo pienso que dejar la idea atrás de que me voy a devolver para Venezuela, dejarlo atrás, porque yo creo que eso no hay reversa. Sí, bueno, creo que lo importante es validar también es que la oportunidad que se te puede presentar, si tú consideras que quieres vivir de tu carrera, que el proceso forma parte de donde te ves de aquí a cierto tiempo, aún ejerciendo lo que quieres, lo que te gusta hacer, lo que estudiaste o en lo que has adquirido mayor experiencia, pues esto es un primer paso para entender por lo menos cómo es el proceso, cómo, si tienes la oportunidad de y pues luego de colocarse en contacto contigo, pues y surgirá el análisis, si el proceso, todo depende, también depende de todo lo que me has dicho y también depende de la edad, del tamaño del grupo familiar, de los compromisos, de validar, bueno, si son una pareja de profesionales, bueno, cuál de las dos puede ser que en este momento sea viable hacer el trámite en prioridad y luego en función de lo que se obtenga con ese trámite es que vamos a gestionar el otro. Entonces, hay muchísimos escenarios que creo que lo válido en este momento es entender que existe la oportunidad, que puedes tener al alcance de tu mano la posibilidad de revalidar y de homologar y de poder ejercer tu carrera acá y de romper con esta creencia de que siempre tenemos que tener una sola vía de migración, una sola forma de vivir el proceso de migración cuando es una cuestión de voltear la mirada y tratar de entender, así como fijamos y nos damos cuenta de cómo se viven ciertos procesos de ciertas personas, pues también voltear la mirada y buscar a aquellas personas que lo han logrado de alguna otra manera que puede ser para ti
más liviana, ¿no? De llevar. Y que cada circunstancia, cada historia es diferente. No es lo mismo venirse una persona de 20, 25 años, soltera, que venirse una pareja de 45 con dos hijos, cuando tienes que pensar en la universidad, o sea, son escenarios totalmente diferentes. Lo importante, como les digo, es resaltar que el día de hoy pues tienen la oportunidad de ser esta una de las posibilidades de poder tener una mejor adquisición, un mejor nivel un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida dentro de lo que sí, lo que significa tener un proceso de migración. Yo quiero agradecerte, pastor, por tu tiempo, por la disposición, por la prontitud, por permitirme brindar esta información a través de ti. Dentro del proyecto Tu Podcast Encontraste, no sabía que esto era una posibilidad. Sí lo había escuchado, pero como todo, cuando uno no sabe las cosas, piensa que son inalcanzables, que era para cierto grupo de personas, que no todos tenían la posibilidad de aplicar. Y en mis últimos tiempos, en últimos años, me ha tocado ser testigo de muchas experiencias de vidas de migrantes, no necesariamente venezolanos, sino de diferentes partes del mundo, y de disfrutar de una manera no muy ligera y no muy agradable de diferentes realidades. Y cuando tú ves que puedes aportar de alguna forma para hacerles entender que pueden vivirlo diferente, creo que marca una gran diferencia y es lo que estamos buscando el día de hoy. Así que yo quiero agradecerte tu tiempo, el conocimiento que tienes, la capacidad que has tenido de reinventarte, de seguir siendo ratoncito de laboratorio para reunir información, para poder brindarla a través de esta y las plataformas que tengas a la mano alcanzar para que podamos obtener contenido de valor a través de las redes sociales. Quiero invitarte a que compartas, pues, cómo te pueden contactar, cómo pueden saber más del trabajo que haces y poder seguir ayudando a más personas a tener mejor calidad de vida. Bien, agradecido, Mariale, por la invitación y por la oportunidad. Me pueden seguir en Instagram, Acapun Institute. Por allí subo todo el contenido de homologaciones y de cursos y de oportunidades como inmigrantes. Si les gusta la bioquímica y estudiaron medicina, odontología y vieron este video, enfermería, me pueden seguir en Bioquímica de Pastor. También estoy en YouTube, les había dicho anteriormente, Acapun es mi canal, lo pueden googlear Acapun Institute en el buscador de YouTube. Bioquímica de Pastor, si les gusta también bioquímica y me quieren seguir por allí. Tengo un TikTok, estoy intentando dejar de ser un boomer y entender cómo funcionan los filtros y todo eso, así que hago mi mejor esfuerzo. Mi esposa es 7 años menor que yo y se ríe de mí cuando no sé usar TikTok porque no, en verdad soy un completo boomer, pero ahí estoy aprendiendo un poquito de eso, de la tecnología. Y entonces o tengo un intento de TikTok llamado también Acapun Institute. Me pueden seguir por allí. En mis redes sociales está mi WhatsApp. Me comunico usualmente con la gente por WhatsApp. Hago reuniones por Zoom, hago muchas reuniones a la semana, hablo muchísimo por aquí, siempre estoy casi conectado a toda hora, tengo una reunión, salgo de una, entro en otra y a veces eso no me permite contestar el teléfono cuando la gente me llama, pero si me escriben por WhatsApp es la ventaja de que si me dejan una nota de voz o un mensaje, yo en lo que tenga tiempo contesto. Es importante que sepan que si ustedes tienen hijos, tienen 45 años y llegaron con unos hijos que están antes de entrar a la universidad, se pueden poner en contacto conmigo porque yo hago academic advisory a esos jóvenes y les puedo dar opciones. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te ves? ¿Cuánto ganas? Yo te voy a poner un ejemplo. Yo hice un academic advisory hace unos meses con una persona que también, una señora que tenía su hijo. Y él me dijo, yo quiero ser asistente dental porque el asistente dental paga tanta cantidad. Claro, en su mente de adolescente, el número que él ve que pagan, él dice, es Es muy buenísimo para, sí. ganaría más que lo que gana mi mamá y es buenísimo para eso. Yo le dije, mira, ¿por qué no siempre le digo a la gente, go big or go home, tira lo más alto que puedas. Y si no, vete a tu casa. O sea, eso es así. Le dije, ¿por qué no intentas ser higienista? Porque si tú dices odontólogo en este país, la persona tiene que estudiar 8 años, tiene que hacer 4 años de college y 4 años de odontología. Y yo le digo, ¿por qué no eres higienista? Que higienista es solo 2 años y el higienista gana 4 veces lo que gana un asistente dental. Y es el mismo contenido, es lo mismo que te gusta y es presentarle otra cosa. El muchacho está haciendo en este momento una cosa que se llama prerequisites, que son los prerequisitos para entrar a la carrera de higienista y está emocionado por eso. Y mira, un higienista gana 30.000 al año, un asistente dental gana 30.000, 34.000 al año, pero un higienista gana 80, 90. ¿Sí me explico? Gana 3 veces más lo que gana. Entonces, a veces no quiero hacer apología de que el dinero es lo más importante, pero sepan que el dinero es muy importante. Entonces, a veces escuchar una carrera y decir, voy a ir a un college a pagar
$30,000 para que me enseñen a ser asistente dental para ganar a 18 la hora. Eso no tiene ningún sentido. Es preferible que vayas y pagues los mismos $30,000 de colegiatura y termines ganando 90,000 al año a Mm. 35 la hora. Entonces, presentar todos los escenarios es importante y ese trabajo lo hago yo también. Estoy trabajando en todo momento, soy mi propio jefe abusivo, como dije. Abusivo. Sí, ya no tengo un jefe que me grita, ahora yo soy mi propio jefe que me grita a mí mismo. Y estoy disponible para ayudar a todos los inmigrantes que quieran revalidar su carrera y sepan que la importancia de homologar, que revalidar les dije es al final cuando ya tienes licencia para trabajar, cuando homologas, aunque tu carrera lleve más pasos, ya al homologar, tú ya puedes buscar un mejor trabajo. Ya te puedes Mm, montar en un trabajo que te pague $5 o $6 más de lo que estás ganando actualmente. Y eso ya va a mejorar tu situación económica, va a mejorar tu ánimo. mm, Porque muchas de las cosas que les pasa a la gente es que dicen, mi trabajo es fácil, no me quejo. En verdad, lo único fastidioso es estar de pie 8 o 10 horas. Pero también les afecta que van a una compañía, andan mal vestidos, no se arreglan. Esto afecta psicológicamente también a la persona. Entonces, cuando consiguen un trabajo que paga mejor, se visten mejor, oye, el de pronto empezar a usar cartera de nuevo, empezar a usar tacones, empezar a usar perfume, empezar como que es otro ambiente sí, sí. laboral, estimula a la persona diferente y ya no ve el trabajo como una tortura a la que tengo que ir 10 horas todos los días, sino que es de pinga que voy al trabajo 10 horas hoy. ¿Sí me explico? O sea, cambia la Mm, percepción sí, total. completamente. Y lo que queremos es eso. Mi objetivo es ayudar a todos los inmigrantes, si me fuera posible, a que consigan un mejor trabajo, a que ganen mejor y a que salgan de trabajar construcción, de la fábrica y de los trabajos que aunque son estables, porque es la realidad, son estables, pueden conseguir cosas mejores. Entonces, estoy a la orden. Mi nombre es Pastor Colmenares y pueden escribirme y estoy completamente a la orden y a disposición de ayudarles. Bueno, yo esperando que el contenido de hoy, como cada domingo, sea útil para cada uno de ustedes y que por lo menos les cree alguna semilla de curiosidad para continuar queriendo saber más y poder ampliar la manera de brindarte tú mismo el bienestar, de ser responsable de las elecciones que haces para mejorar tu calidad de vida. Y yo soy Mariale y invitarlos una vez más a disfrutar de este y cada episodio que brindamos para ustedes en tu podcast En Contraste. Que pasen una feliz noche.